Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial y muy querido dentro de la comunidad inversora, Noeli, creador del proyecto Vanguard Economy Research. Puede que lo conozcas por su canal de YouTube o por las tesis de inversión que publica en su web, que por cierto, no son pocas. Pero en este episodio vamos a ir mucho más allá. Hablamos del propósito que hay detrás de su proyecto, de cómo ve la inversión y qué busca realmente con ella. Reflexionamos sobre la libertad financiera, el horizonte temporal y cómo adaptaría su estrategia si su vida fuera distinta. Nos cuenta cuál ha sido su trayectoria personal y profesional, cuántas empresas cree que es razonable tener en cartera, cómo diversifica su patrimonio y qué criterios sigue para seleccionar compañías, entre otras muchas cosas, claro. Por supuesto, tampoco podría faltar su proceso para elaborar una tesis de inversión, su sello personal. Y además, nos revela cuántas empresas tiene en cartera ahora mismo, cuáles son sus favoritas y qué compañías tienen el punto de mira para futuras tesis que saldrán en el muy corto plazo. Un episodio lleno de valor, con un enfoque pausado, muy cercano, que me ha encantado grabar con Noeli y reflexivo que tanto le caracteriza. Te animo a escucharlo hasta el final porque merece mucho la pena. Empezamos. Hoy empiezo el episodio con una noticia muy especial. Tenemos el primer patrocinador del podcast y no podía ser otro que InvestingPro, la herramienta de análisis fundamental de investing.com. Estoy muy agradecida de que una herramienta de este nivel haya decidido aportar a un proyecto como el mío de divulgación financiera que tanta falta hace. InvestingPro, si es que hay alguien que todavía no lo conoce, te permite tomar decisiones informadas con datos premium sobre acciones y ETFs. Y lo mejor, te ahorra muchísimo tiempo porque centraliza toda la información en un solo lugar. Mi parte favorita, personalmente, es Warren AI, su herramienta de inteligencia artificial que analiza miles de datos cuantitativos y cualitativos de todas las compañías del mundo y te da justo la información que necesitas, o más bien la información que le pides. Es como un chat GPT, pero en este caso con absolutamente todos los datos que hay dentro de Investing. Te dejo enlace en las notas del episodio con un 15% de descuento en tu primer año, tanto en InvestingPro como en InvestingPro Plus. Y ahora sí, te dejo con el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Objetivo Libertad Financiera. Hoy tengo conmigo a Noeli. En primer lugar, darte de verdad y de corazón las gracias por estar aquí hoy conmigo. Y si alguien en la faz de la Tierra todavía no te conoce, que lo dudo, ¿quién es Noeli? ¿Qué tal? Pues mira, pues lo primero agradecerte a ti por la invitación, que es un auténtico placer estar aquí. Ya has traído aquí a grandes. Y aprovechar para mandar un saludo a Ipar, que me mandó un saludo en el suyo y cariñosamente quiero devolvérselo. Y luego, bueno, yo soy Noeli, soy analista financiero, tengo mi research, que es Vanguard Economy Research, donde publico análisis y estudios de inversión de empresas en detalle, con el objetivo de que la gente entienda las empresas en las que invierte y pueda tomar sus propias decisiones de inversión sin depender de nadie, ¿no? ¿Tienes desde siempre afán por la inversión o cómo te surgió el interés? ¿Cuándo empezaste a invertir? ¿Cómo? Si nos puedes contar un poco más tus inicios. La idea de la entrevista es un poco, en primer lugar, fijarnos un poco más sobre ti, conocerte un poco más y luego hablar ya un poco más en profundidad sobre las tesis de inversión. Entonces, nada, cuéntanos cómo surgió tu interés por la inversión, cómo empezaste, cuáles fueron tus inicios. Genial. Mira, yo empecé acabando bachillerato. Vale, bueno, el primer contacto que tuve con el mundo de la bolsa fue con el trading ya en la ESO, con algunos juegos de inversión que habían entonces y que utilizábamos yo y mis compañeros en clase, que nos aburríamos. Entonces, por ahí fui conociéndolo. Luego ya cuando acabé bachillerato, ahí sí que conocí más en serio el mundo del trading, que lo recordaba el tema de los juegos y siempre me llamó la atención. Entonces investigué un poco más. Entonces mis orígenes entrarían en el mundo del trading. Empezaba con el tema de trading de divisas y de materias primas, pero sobre todo divisas. Y bueno, descubrí que no era para mí, porque lo pasaba muy mal, sinceramente, porque había allí mucha volatilidad, se necesita también mucha calma, mucha disciplina en la rutina. Además, yo empecé haciendo trading rápido, ¿no? Que era el scalping, o sea, trading de minutos. Luego pasé a... Mi evolución ha sido muy, muy natural hasta llegar a acciones, ¿no? Fue primero scalping, o sea, lo más a corto plazo imposible.
¿vale? Hacía operaciones de apertura y cierre en minutos. Luego era trading intradiario, operaciones que se abrían y cerraban durante la propia sesión. Luego fue swing trading, que era como operaciones de trading que podías mantener varios días abiertas, que eso ya para mí fue un salto importante. Pero por el camino ya había quemado una cuenta de trading y todo, o sea, había perdido ya todo el dinero de la cuenta. Es cierto que también antes había ganado bastante y yo sí lo iba retirando. Era diferente la filosofía. Y luego ya conocía el mundo de las acciones un poco por Pablo Gil, que Pablo Gil, no sé si le conocéis, pero Pablo Gil diría que es uno de los divulgadores financieros pues, más conocidos, en habla hispana al menos, y él mezclaba toda la parte de trading con el tema de acciones, índices, materias primas y tal, así que ahí conocí el mundo de que había algo más aparte del trading. Y luego, pues bueno, yo creo que la evolución que hemos tenido muchos, ¿no? Conocí a Esteban Aranz en la pandemia, que él sí era directamente todo acciones, y ahí hice clic muy rápido, porque dije, joder, esto es la pieza que me faltaba, ¿no? No solamente invertir por el precio, que es el trading, sino invertir también por unos fundamentales que hay detrás. Y yo creo que ahí hice un clic inmediato y fue como... Ahora como todo cobra sentido, ¿no? Como cuando descubres que estás en el lugar correcto, que dices, tienes un montón de tiempo que no sabes dónde estás, que no sabes si lo que haces está guay o no, pero de repente entras en un sitio y sabes que es ahí donde tenías que estar. Pues bueno, pues fue así con el mundo del análisis fundamental. Y ahí pues ya entró el amor y la ambición por este mundo y pues horas y horas dedicándome a investigar lo máximo posible de las empresas y del análisis fundamental, primero aprendiendo y luego ya analizando, ¿no? Analizando ya cuando, que al principio como la mayoría yo invertía pues según lo que decían otras personas, ¿no? Lo miraba yo así un poco por encima y si me cuadra pues ya está. Luego ya después de perder dinero dije, joder, tengo que entender lo que estoy comprando. Y a partir de ahí fue cuando decidí empezar a analizar las empresas yo mismo. Evidentemente, pues tenía que compaginar eso con mis trabajos, que si queréis luego hablamos que he hecho 100.000 cosas diferentes. Luego ya monté el proyecto, que si queréis luego también explico cómo llegué a montar el proyecto. Y hasta el día de hoy, que ha ido creciendo poco a poco. Cuando empezaste a invertir en esas acciones, ¿leías las tesis de otras personas para forzar una imagen dentro de ti de cómo era esa empresa o cómo llegabas realmente a un valor en concreto? Me imagino, claro, sí, a ver, pues si todo el mundo está hablando de Nagarro, por poner un ejemplo ahora mismo, pues a ti te llama la atención, lees alguna tesis y si te convence un poco más o menos la idea, ¿cuántas horas o cuánto tiempo destinabas tú al principio a tomar la decisión de si incorporo una empresa en cartera versus cuánto le dedicas ahora? Joder, esa pregunta no me la habían hecho, pero, o sea, no te puedo decir con exactitud porque no lo tengo medido. No. Pero, o sea, sí, como tú dices, al principio era, pues sonaba mucho una empresa, podía ser Nagarro, por ejemplo, un ejemplo perfectamente. En ese momento yo me acuerdo que sonaba mucho Alibaba, sonaba mucho SBB, que de hecho esa fue la última empresa que compré sin analizar yo. Sonaba mucho Caixa Prosperities, que era un holding de Hong Kong. Bueno, el caso es que yo en esa época, si no recuerdo mal, yo escuchaba a lo mejor una tesis, sí que las leía las tesis de otros, eso sí, siempre lo he hecho, yo creo. Y a partir de ahí, poca más investigación. Yo hacía la tesis, hacía como hace mucha gente, pues con la tesis que ya me han dado, hago proyecciones, más o menos las mismas que ya tiene la propia tesis. Porque en ese momento yo no era capaz de identificar si la tesis tenía sentido o no tiene sentido, si tiene riesgo o no tiene riesgos. Yo en ese momento no tenía ese nivel. Entonces yo me cuadraba más o menos la idea y si me cuadraba pues la compraba. ¿Qué te diría yo? A lo mejor máximo al inicio, yo qué sé, a lo mejor 2 horas o 3 dedicaba a una empresa antes de comprar. O sea, ahora dedico 80 horas por compañía en hacer un estudio, a lo mejor no la compro cuando acabo. Entonces, evidentemente ha cambiado mucho la situación. Evidentemente no digo que todo el mundo tenga que dedicar 80 horas y de hecho la mayoría de gente no puede y por eso hice el proyecto, para ahorrar ese tiempo a la gente, pero es cierto que leyendo una tesis, sobre todo las tesis que hay, sobre todo aquí en España, ¿no? Que son la mayoría tesis que son básicamente resumir la historia de la compañía y los resultados de los últimos 3 años y esa es la tesis habitual que hay en España.
y en LATAM menos todavía. O sea, LATAM está todavía formándose en esa parte. A diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que ahí cualquier tesis es un buen bloque de información, ¿no? Digamos. O sea, no veo tesis americanas que bajen de 30 páginas, por ejemplo. Pero yo creo que con la información que hay, máximo lo que puedes es tener una idea para añadir a tu watchlist y a partir de ahí hacer tu trabajo y a partir de ahí pues tomar la decisión, ¿no? Cuando te pones a analizar a día de hoy empresas en cartera, me imagino y creo que lo sé, que no analizas ninguna que no te llame la atención. A la hora de incorporar en cartera, ¿tienes en cuenta pues qué porcentaje de mi cartera tengo en X sector o qué porcentaje de mi cartera tengo en X geografía? ¿Tienes en cuenta esto a la hora de diversificar tu cartera? Aparte de que obviamente la compañía para incorporar te guste. Sí, lo primero, efectivamente, yo no analizo ninguna compañía que a priori no me interese. O sea, yo como decía Warren Buffett, primero busco empresas que quiero tener y luego identifico si puedo o no puedo tenerla en función del precio al que se ofrece, ¿no? Entonces, básicamente es un poco lo que hago. Entonces, sí, cualquier empresa que analizo a priori la quiero tener, otra cosa es que luego pueda tenerla o no. Y luego lo de diversificación que dices, al principio lo cierto es que no, pero más recientemente sí que lo vigilo más. El tema de asegurarme de no concentrar demasiado en un sector o demasiado en un país concreto. Pero bueno, como invierto sobre todo en Europa y Estados Unidos, el tema país no me preocupa tanto, pero sí que me preocupo más por el tema sectorial, porque antes no lo vigilaba mucho y dándome cuenta por el desempeño de pues, si ese sector te falla, o puede ser el sector lujo, por ejemplo, te das cuenta que puedes estar muy lastrado, ¿no? Si estabas demasiado concentrado. Entonces, a partir de ahora sí que lo miro un poco más, de tenerlo un poco más diversificado, pero la verdad, nunca defino si comprar en una empresa por si ya tengo mucha concentración o no en ese sector. Vale, aclarado. ¿Tu objetivo a la hora de invertir, si tuvieras que definirlo, cuál es? ¿Ganar dinero? Ganar dinero. Sí, vale, me gusta. Mi objetivo es ganar dinero. Mi segundo objetivo es poder dedicarme solamente a esto, que es lo que me gusta. Y mi tercer objetivo es que en el futuro tenga que dejar a mi descendencia y que tengan, yo creo, un poco la vida un poquito más sencilla de lo que la he tenido yo o la que lo han tenido nuestros padres, ¿no? Y ahora te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Cuántos años tienes? 23. Me cago. Qué vieja, vale. Si en lugar de 23 años, por ejemplo, tuvieras 40 años con hijos, ¿tu estilo de inversión sería el mismo en ese momento que ahora? ¿Arriesgarías más, menos? Hombre, seguro arriesgaría menos, eso seguro. Pero tampoco creo que ahora tome inversiones sumamente arriesgadas. O sea, no soy el típico inversor en growth, en empresas sin beneficios y esperando un 100% en un año, ni cosas raras, ¿no? Suelo invertir en empresas de calidad que tienen problemas. Yo creo que quizás eso es un poco la diferencia, que yo invierto en las empresas de calidad cuando tienen problemas y no cuando están bien. ¿Eso es un factor de riesgo? Pues bueno, pues sí, podría ser un factor de riesgo adicional porque evidentemente esos problemas pueden ser temporales o no. Si resulta que no son temporales y yo identifico que sí, pues puedo tener una pérdida permanente de capital. Pero vamos, que eso puede pasar con cualquier inversión. Entonces yo diría que no soy un inversor de riesgo como tal, a pesar de mi edad. Y entonces yo creo que invertiría más o menos como invierto ahora. La única diferencia que sí que creo que habría notable es que mi concentración sería mucho menor. O sea, creo que diversificaría en más empresas porque también tendría un patrimonio mucho más grande que proteger y porque tendría también un patrimonio que, pues, como te digo, que quiero que en un futuro pues recaiga en mis sucesores y que no quiero poner en riesgo en tan pocas empresas. O sea, yo ahora estoy muy concentrado y con 40 años no creo que tenga la misma concentración que ahora. No lo sé, lo mismo sí, pero lo veo poco probable. ¿Cuántas empresas, en tu opinión, crees que es óptimo tener en cartera para poderlas también seguir? Para un particular yo creo que más de 20 es muy complicado, porque más de 20, incluso más de 15, seguirlas, para un particular que tiene otro trabajo, quiero decir, se hace extremadamente difícil, a no ser que pues, puedas contar con un research que te las esté analizando, como lo que intento hacer o algo así, ¿no? Pero supongamos que no y que solamente inviertes tú por tu cuenta y analizas tú por tu cuenta. Yo creo que tener más de 15 empresas en cartera o 20 es muy difícil de seguir. Casi que si quieres tener más de 20,
mejor yo diversificaría por ETFs que llevarlas independientes, más que nada porque es que no las vas a poder seguir todas las noticias que hay en el día a día. Entonces, a lo mejor tendría una parte de la cartera en acciones individuales, si me gusta mucho lo que es invertir en acciones individuales, y el resto lo haría a través de indexación o a través de fondos, ¿no? Delegando en terceros que sí que dedican pues full time a analizar y seguir esas compañías. Vamos, que la pregunta de si la inversión en acciones está hecha para todo el mundo, me la acabas de describir ahora mismo, ¿no? Yo creo que está hecha para todo el mundo, sí. O sea, todo el mundo puede invertir y si quiere puede hacerlo. En acciones individuales, me refiero. En acciones individuales, o sea, si la gente quiere puede hacerlo y si le gusta. Primero tiene que gustar. O sea, si no te gusta ya empezamos mal, no te lo recomiendo en absoluto porque le vas a dedicar muchas horas. Más de las que tengas planeadas, casi seguro. Pero si te gusta, o sea, poder es disponible para todo el mundo. Otra cosa es que el 100% de tu patrimonio esté en acciones, si tienes otro trabajo. Yo creo que ahí ya cambiaría la respuesta, ¿no? Que es lo que te digo, porque yo creo que no puedes seguir con otro trabajo una cartera grande de acciones. Una pequeña, pues sí, pero si tienes una cartera pequeña de acciones, entiendo que entonces estás diversificado por otra parte, pues si no, correrías un riesgo de concentración. Entonces, en cuanto a la indexación, ¿verías más óptimo, por ejemplo, al final depende un poco también del perfil inversor, ¿no? Complementar una carterita de acciones que te gusten, que puedas seguir cómodamente, con una indexación o un fondo de gestión activa? Que aquí en España, pues tenemos realmente buenos fondos de gestión activa. O sea, para mí es una opción muy viable. Es una opción muy buena. Es que hay mucha guerra de solamente dividendos, solamente acciones, solamente indexación. Sí, y al final, como tú has dicho, el objetivo es ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué más da? Entre comillas, ¿qué más da? Obviamente hacer todo con sentido, pero sí, te quería preguntar sobre esa guerra que hay constantemente sobre complementar una estrategia con otra. Pero bueno, que... Yo creo que lo primero la gente tiene que hacer lo que le gusta y donde se siente cómodo, ¿vale? Seguir modas normalmente no suele salir bien y hacer lo que otros te dicen, pues tampoco, ¿no? A no ser que sea donde tú te sientes cómodo. Entonces, si tú te sientes cómodo con ETFs porque no está claro que no te gusta el tema de estar siguiendo acciones, ni quieres estar pendiente de resultados, ni a noticias, ni historias de vinagre, pues invierte en ETFs, que te diga el gurú de turno que inviertas en acciones lo que quiera, pero tú inviertes en ETFs porque vas a estar más cómodo. Y al final, pues vas a hacer tu DCA tranquilamente y ya está, no pasa nada. Y de hecho, mucha gente gana mucho más dinero así que invirtiendo de forma activa. O sea, eso es una realidad. Ahora, si te gusta y tienes tiempo, pues el tema de acciones a mí personalmente es lo que me gusta. Yo, por ejemplo, no invierto en ETFs, pero porque de momento tengo un círculo de acciones al que puedo dar cobertura y donde me siento cómodo distribuyéndome yo los pesos y los riesgos. Ahora, por ejemplo, si yo viese una tendencia en un sector tipo el farmacéutico, por ejemplo, el sector farmacéutico es un sector que yo he dicho varias veces en público que yo no analizo. No analizo empresas individuales porque creo que es un sector que si no eres insider te pueden colar hostias por todos los lados, ¿vale? Porque la desinformación que hay sobre el sector es muy alta. O sea, la poca información que dan las propias compañías da muy poca información de temas de patentes, de temas de riesgos, de temas de competencia. Entonces, o tienes una capacidad analítica muy grande con acceso a una base de datos muy alta sobre cómo se está comportando la industria, la demanda de ciertos medicamentos, las patentes, etcétera, o se te van a escapar 150.000 cosas. Yo es un sector que en lo individual yo no analizo empresas. Por ejemplo, Novo Nordisk, que me han hablado mucho de ella, que está de moda, me han dicho, analízala, por favor. Digo, es que no, porque sé que me falta información. Ya lo he mirado por fuera un poco y he dicho, hostia, es que sé que me va a faltar información. Y he hablado con gente de dentro que no lo entienden muy bien, o sea, imagínate desde fuera, ¿no? Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, viese que hay una tendencia muy notable o muy positiva hacia el sector de salud por cualquier cosa, o por ejemplo, durante la crisis sanitaria, que el sector salud, pues sabíamos que lo iba a hacer muy bien, pues yo podría tomar una posición en mi patrimonio en un ETF del sector salud. Como no sé analizar individualmente esas empresas, puedo comprar una cesta completa de los mejores del sector y a partir de ahí beneficiarme de esa tendencia. O sea, lo que quiero dejar claro es que no tienes por qué invertir solo en acciones o solo en ETFs o solo en dividendos o solo en growth, sino que tú puedes, evidentemente, formar una cartera completamente diversificada en base a lo que a ti te guste, lo que tú creas que funciona y además que no tiene que ser estático.
que con el tiempo puede irse moviendo en función de cómo va evolucionando la economía, los diferentes sectores. Por el tema de la inteligencia artificial, no tengo ni idea de inteligencia artificial, ni de microchips, ni historias. Entonces, no puedo invertir en una empresa de microchips cuando no tengo ni idea. No puedo invertir en Palantir cuando no tengo ni idea del tema de inteligencia artificial. Ahora, si yo creo que va a haber una gran demanda de la inteligencia artificial, que realmente va a ser súper rentable y tal, hay ETFs bastante diversificados donde yo puedo subirme a ese carro si quisiera, ¿vale? Entonces, yo creo que la gente puede jugar con eso, que la gente no tiene que estar atada a nada, y más si somos particulares. A lo mejor los fondos, pues bueno, se pueden ver más forzados a ciertas cosas, pero los particulares podemos movernos entre lo que realmente creamos con bastante libertad, y yo creo que es una ventaja. Totalmente. Y es cierto que cada día está más no normalizado. Es cierto que nosotros estamos más metidos en la comunidad y lo vemos más, pero es cierto que cada vez hay más vehículos a nuestra disposición con mayor información y una grandísima complejidad de productos, ahora con los neobancos también, pues con unos costes muy competitivos. O sea que yo, sin lugar a dudas, soy de tu equipo, de que aquí, al fin y al cabo, invertimos para tener más patrimonio mañana que hoy, o sea, para ganar dinero. Entonces, bueno, al final cada uno pues puede ir jugando y ser flexible en su estrategia, ¿no? Y como tú bien dices, si hoy, por ejemplo, le dedicas 80 horas, a analizar una compañía y dentro de 15 años o 10 años o los que sea, no vas a tener ese tiempo ni igual esas ganas de dedicar ese tiempo a analizar una empresa, pues rotarás tu estrategia de inversión hacia otros vehículos y ya está, ¿no? O sea, que es que tampoco... también hay mucha guerra con que al cambiar la filosofía de inversión o esa estrategia se pierde dinero, ¿no? Pero es que yo lo considero importante pues para fluir un poco como inversores, ¿no? Porque como tú bien dijiste, pues si te hubieras quedado en el scalping ahí atascado y no hubieras abierto la mente a ver más mundo en cuanto a la inversión, pues seguirías ahí, ¿no? Y creo que es necesario evolucionar e ir conociendo otras opciones, otros vehículos. Sí, y aparte del mundo de la inversión, a mí me encanta el tema de que, como dices tú, yo creo que quieras o no es obligatorio evolucionar. O sea, el mercado te obliga a evolucionar, te obliga a cambiar ideas, te obliga a reconocer errores, porque si no los reconoces, pues pierdes dinero. Entonces eso, perder dinero o reconocerlos y aceptarlos y cambiar, ¿no? Entonces, a mí eso es una cosa que a mí me gusta mucho, por ejemplo, del mundo de la inversión, el tema de que me obliga siempre a estar estudiando, a estar analizando y aprender más. Y a lo mejor cosas que hace un año pues dijese, pues esto es inviable, ahora, por ejemplo, lo veo muy claro que sí. O, ¿sabes? Por ejemplo, la inversión quality. La inversión quality, yo cuando empecé, por ejemplo, yo la inversión quality la veía muy, muy de lejos, como algo muy negativo, pagar múltiplos muy altos, no me cuadra nada, ¿no? Yo empecé en el value puro. Entonces ahora tengo un mix, o sea, yo invierto en empresas de calidad, pero cuando el precio me lo permite, ¿vale? Entonces yo he ido construyendo esa filosofía personal, pero si yo hubiese estado encerrado en que el quality está mal, lo único que sirve es value y comprar empresas a PER 2 o PER 3 o PER 5, pues yo creo que el fracaso era inevitable, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser flexible y cada uno encontrar su estrategia y no tener miedo de ir rotando, evolucionando en base a conforme el conocimiento que vas adquiriendo, obligatoriamente el conocimiento te obliga a tomar cambios. A veces es reforzar lo que ya tienes, que no implica mucho cambio, son cambios más sutiles, pero hay veces que son cambios bruscos los que hay que tomar y no pasa nada. Hay que tomar la libertad tener la libertad de hacerlo, de reconocer los errores, como digo, y ya está. En tu caso personal, vamos a hablar del proyecto que has creado, Vanguard Economy Research. ¿Cómo ha sido ese proceso de una persona que sale de ese bachillerato y se pone a trabajar por cuenta ajena en uno de los múltiples trabajos que me contaste que habías tenido, hasta crear un proyecto de este calibre? Si nos quieres contar un poco más personal cuál ha sido este proceso y cómo has llegado hasta todo lo que has construido hoy. Sí, inicialmente el proyecto como existe hoy en día nunca fue una idea. O sea, no nació, no puedo decir que de bachillerato tenía la idea de montar lo que tengo ahora. Yo, como te estuve comentando antes, fuera de cámara, pues yo estuve trabajando en el campo, estuve trabajando en la obra,
He estado trabajando de teleoperador incluso, de ventas de seguros, he estado en contratación para temas de ONGs también. He hecho un poco de todo. Sí, de todo. He intentado salir adelante, ¿no? Como todos los españoles, básicamente. Además, una familia donde nos hemos criado sin padre, donde hemos tenido que currar todos desde muy pequeños para salir adelante. Entonces, la filosofía de trabajar y de salir adelante la he tenido siempre. Ahora, lo que siempre a mí me había molestado es estar trabajando sin ver un final. Es decir, yo he visto a mi madre trabajar toda la vida 15 horas al día, desde que tengo memoria, y yo estaba en camino de lo mismo y todo mi entorno familiar igual. Uh-huh. Y yo decía, joder, la vida entonces se trata de trabajar todo el tiempo y ya está. Eso es una cosa que a mí siempre me ha chocado y siempre me ha hecho un poco rebelde. Por eso no me he estado nunca quieto. Siempre he intentado moverme hacia donde he podido tener un poco más de libertad, ¿no? A mí el campo me dio mucha libertad, por ejemplo, y luego lo de teleoperador me dio mucha libertad, que fue cuando me fui de casa. Luego el ejército me dio mucha libertad. El ejército me dio sobre todo estabilidad, que la necesitaba, y ahí ya el plan empieza a construirse antes de dar al ejército, ¿vale? Cuando yo me voy de casa a los 19 o 20 por ahí, ahí yo ya sí tengo claro que quiero dedicarme al tema, algo del mundo financiero. Pues ahí yo ya estaba en el trading y tal, sabía que me iba a dedicar al mundo financiero, no tenía muy claro si iba a ser el trading o no, pero sabía que era el mundo financiero. Luego ya para finales de ese año, que creo que fue el 21, sí, pues la pandemia ya había pasado, ya conocía el mundo de las acciones. Y ahí sí que supe que yo quería construir mi carrera ahí, porque era un mundo donde primero me apasionaba lo que estaba haciendo y segundo no sentía que trabajaba. O sea, yo sentía que estaba disfrutando cuando hago mis análisis o lo que sea, ¿no? Entonces, porque para mí es una experiencia, es un viaje. Todo el tema de analizar empresas, para mí es como una relación. Yo es como si estuviese hablando con la empresa. Yo cuando leo informes anuales, o sea, literalmente me siento delante y digo, bueno, Kerin, cuéntame tu historia. Entonces empiezo a leer y tal, y digo, mira, qué interesante, hiciste esto tal año y tal, como si estuviese hablando contigo ahora, pero es una locura, ¿vale? O sea, si alguien lo ve de fuera dice, estoy loco, pero es así como yo lo veo desde dentro. Tengo conversaciones con la empresa, por así decirlo, y entonces para mí es muy, muy placentero. Y me permitía, uno, pues eso, ¿no? El tema de hacer algo que me gusta, y segundo, tener más libertad, ¿no? Antes te contestaba ayer por qué inviertes, te he dicho para ganar más dinero y tener un patrimonio y dejarlo, y se me había dado una parte que es también para ganar tiempo, porque creo que es la otra gran cosa a la que podemos aspirar, tener tiempo para hacer lo que queramos. Hablamos de libertad financiera. Libertad financiera para mí es tener tiempo de hacer lo que tú quieras. Exacto. Incluido trabajar si es lo que te gusta. Exacto. ¿Vale? No es excluyente trabajar y tener libertad financiera, porque yo, por ejemplo, creo que, de hecho, no creo, estoy muy seguro de que aun siendo libre financieramente no podría dejar de trabajar. Porque yo cuando, por ejemplo, tengo tiempo libre, no sé qué hacer con mi tiempo libre. O sea, en cuanto estoy más de unas horas sin hacer nada de análisis y tal, es como, pues no sé, ¿y qué hago ahora? Y hago una cosa y otra y tal, y digo, pues no me convence, casi que mejor estaba analizando y vuelvo a analizar. Y, ¿sabes? Entonces... A ver, cuando haces algo que te flipa... las horas es que se pasan volando. Es como el ikigai, ¿no? Que le llamo yo. O sea, es que al final tú te pones... yo me pongo con el podcast o con todo este tema de las redes sociales y demás, la newsletter, y puedo estar... Es que llego del trabajo y me dice mi pareja, joder, es que llegas de 9 horas del ordenador y te vas a poner otras 6. Digo, ya, pero es que estas 6 no me importan. O sea, es que me da igual. Se pasan volando. Sí, total. Entonces, totalmente. Claro, te entiendo. Yo en el trabajo igual, yo he trabajado mucho con ordenadores y luego de trabajar pues me ponía más con el ordenador que con el tema de análisis. Entonces, ya digo, es una cosa que lo disfruto y por eso me gusta. Y entonces te iba contando, cuando yo entré al ejército yo ya lo hice con un plan de sacar, inicialmente, te cuento, voy por fases, yo entré al ejército con la idea de sacarme una carrera, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo pregunté qué necesitaba para entrar al mundo como analista financiero en un fondo de inversión. Me dijeron, oye, pues necesitas una carrera, necesitas un máster, un MBA o tal, y necesitas un CFA o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, ok. Y digo, ¿con un CFA se puede? Me dijeron, sí. Vale, fui a ver el CFA. Pues para el CFA necesitas carrera.
Sí, que no podías pasar. Y si no tienes carrera, necesitas 4 años de experiencia, pero para tener 4 años de experiencia en el sector necesitas carrera. Entonces dije, bueno, pues habrá que hacer carrera. Entonces yo me llegué a apuntar a Derecho. Un momento, hacemos una pausa porque esto es importante. El sistema está diseñado para que trabajes toda tu maldita vida, pagues impuestos y dependas de un sueldo hasta la jubilación. No quieren que sepas que puedes poner tu dinero a trabajar para ti. En mi newsletter Objetivo Libertad Financiera te cuento y filtros gratis cada 15 días sin llenarte la bandeja de entrada de spam todo lo que necesitas para tomar el control de tu dinero y empezar a construir desde hoy mismo tu libertad financiera. Suscríbete ahora desde el enlace en las notas del episodio. Pero Derecho, porque muchas de mis familias de Derecho a mí siempre me ha gustado. Es que yo de pequeño quería ser juez. Hasta que quise ser financiero yo quería ser juez. Pero desde muy pequeño, yo tenía muy marcado que iba a ser juez y de repente cambié a no financiero porque me dio el clic. Pero yo quería ser juez, ¿no? Entonces, bueno, pues hago Derecho, luego me saco el MBA. Como la carrera da igual, porque lo importante es que tengas luego el máster y tal, pues dije, pues me meto a Derecho. Derecho y AD, me metí al doble. Que bueno, que fue horrible. O sea, además yo entré a Derecho pensando que era como el derecho americano. El derecho americano se estudia estudiando jurisprudencia, es decir, se estudia analizando casos, básicamente, y el europeo no. O sea, el europeo es legislatura pura, es estudiar y memorizar y punto, y ya está. Entonces dije, esto es un infierno. Yo no me veo aquí 5 años de carrera y tal haciendo esto porque es una pérdida de tiempo. O sea, es tiempo que no voy a dedicar a lo que me gusta y no puedo. Entonces dije, mira, yo creo que va a ser mejor intentar la parte difícil, que es aprender a analizar y analizar por mi cuenta y con eso intentar entrar a un fondo. Entonces mi reflexión fue, oye, ya que no voy a tener una carrera, voy a necesitar algo que enseñar cuando vaya a un fondo de inversión, a decir, oye, quiero trabajar aquí. Entonces creé The Phoenix Investment, que en ese momento fue mi primera web, que ahí ya subía mis primeros análisis muy básicos, que bueno, que ahora lo miro y es muy básico, pero en ese momento para mí era lo máximo, que esa web era un currículum para mí. O sea, el único objetivo con el que se creó fue ser un currículum, ¿vale? Lo que pasa es que luego, bueno, me dijeron para que cree valor y tal y puedas conocer gente, me dijeron, oye, pues está Twitter, que en Twitter la gente pues publica sus cosas y tal, hay una comunidad financiera interesante y tal. Yo entré a Twitter en el 22, pero yo Phoenix Investment lo había creado en el 21. No, yo entré en el 23, creo, más tarde todavía. Pero yo te digo, yo ya llevaba con The Phoenix Investment entre el 21. Teníamos un grupo de inversores, el que te he comentado antes, donde ahí yo compartía mis tesis, teníamos un Discord, ahí compartía yo mis cosas por privado. Entonces luego dije, bueno, pues me voy a hacer Twitter y me lo creé. La sorpresa fue que Twitter empezó a crecer y la gente le empezaban a gustar mis análisis. Entonces, pues eso era muy gratificante. Dije, bueno, pues subiré más análisis, que a la gente le gusta. Pues fui subiendo más análisis, luego me dijeron, oye, ¿pero qué no haces formato vídeo? Dije, vale, pues empecé a hacer vídeo también, que al principio lo grababa por Meet, luego, o sea, mis primeros vídeos que todavía siguen en YouTube, si los veis, son súper borrosos, la calidad terrible, el audio horrible, claro, lo grababa con el audio del ordenador, no tenía ni micrófono, ni historia, ni nada, ¿no? Como la mayoría de los que empezamos. Total. Y porque era algo complementario, ¿no? Entonces luego fue creciendo más, y luego llegó un punto en el que en Twitter ya me empezaban a escribir profesionales del sector, gestores de fondos, otros analistas, profesionales, comentándome sobre tesis que yo había publicado, debatiendo de tú a tú. Y dije, hostia, qué locura, ¿esto qué es? Eso fue para mí un boom increíble, ¿no? Que dije, esto es una locura, puedo estar aquí hablando con el gestor de X fondo, digo, que yo no sabía ni que esto era posible cuando yo empecé, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me fui dando cuenta de que iba teniendo valor mis análisis. Y claro, me obsesioné más con mejorar, porque me hablaba gente y tal, pero no me hacían ofertas. Digo, bueno, pues no serán suficientemente buenos porque todavía nadie me ofrece entrar a ningún lado. Pues fui mejorando, bueno, yo seguí siempre intentando mejorar. Ahí hice el primer cambio de web porque yo me obsesiono mucho con el diseño. A mí me gusta que esté el diseño muy pulido. Entonces la web original era un poco chapuza, me creé yo mismo otra. O sea, eso te lo has montado todo tú. Sí, incluso la web que hay ahora también la he hecho yo. Porque bueno, eso fue un infierno, lo de la web anterior, que luego si queréis hablamos de eso, si me lo recuerdas.
Vale. Por no desligarme, si queréis lo comentamos luego, pero eso fue un infierno cuando intenté trabajar con terceros y dije, mira, vuelvo a hacerlo yo. Ahí creé, bueno, The Vanguard Research, que es No, miento, antes estuvo otra web, yo he cambiado mucho de nombre, ¿por qué? Porque la gente me pregunta, ¿por qué cambias tanto de nombre? Ya no lo hago porque ya aprendí el tema de la importancia de la imagen de marca y Eso tal. es la marca personal. Pero yo al principio cambiaba mucho de nombre porque yo soy muy, muy espiritual, ¿vale? Entonces hay un concepto dentro del mundo espiritual que es que cuando creas algo, para darle vida le das un nombre, ¿no? Por así decirlo. Explicando muy simplificado. Entonces yo cada vez que cambiaba algo y el cambio era importante frente a lo que había hecho históricamente, le daba un nombre nuevo, como para que tuviera una esencia nueva. Uh-huh. Por eso cambiaba tanto de nombre, ¿vale? Hasta que ya me he quedado con el actual. Pero tuve otra plataforma antes, que era Markets Minds, luego tuve Vanguard Research y ahora Vanguard Economy Research. Y el salto grande fue en Markets Minds. Ahí fue cuando dije, hostia, es que esto me está casi que gustando, lo de subir análisis y hablar con la gente, y la gente te empezaba a decir, oye, pues muchas gracias, porque gracias a ti he entendido X empresa, tal. O mejor aún, había gente que me decía, oye, he ganado X dinero con esta inversión, tal. Y claro, yo cuando me dijeron eso, dije, joder, has ganado tú más que yo con mi tesis. Y me alegraba mucho. Y la verdad que fue como un proceso de gratificación. Y dije, joder, parece ser que no solamente me gusta hacer análisis, sino también compartir y que le ayude a otra gente. Entonces me fui enamorando de esa parte también. Pero esa no fue la idea original. La idea original fue que era un currículum para entrar en un fondo a trabajar. Así que luego me enamoré de esa parte y al final he acabado ahora rechazando trabajo por mantener el proyecto. Sí. Porque la mayoría me piden cerrar el proyecto. Entonces, como no quiero cerrarlo, he tenido que estar rechazando algunas ofertas en fondos y tal para mantener mi proyecto. Ahora me estáis viendo que estoy lanzando la parte de monetización y tal, pero no es más que por hacer el proyecto rentable y no tener que cerrarlo. O sea, pues la alternativa es cerrarlo y irme a un fondo. Entonces, he dicho, oye, vale, pues tampoco puedo tener más pérdidas porque genera muchas pérdidas el proyecto. No solo la parte web, también toda la parte de marketing, la parte de edición y tal. Tú lo sabrás que tiene muchos costes. Entonces dije, bueno, pues o intentamos hacerlo rentable o toca cerrar y irme a un fondo. Que a mí irme a un fondo, ya te digo, no me molesta. De hecho, era mi objetivo original. Pero pasa que ahora me he enamorado del proyecto y no quiero cerrarle. Así que estoy ahí ahora mismo. Meca, no me esperaba esta última parte. Todo lo demás me lo había ido imaginando, pues el hacértelo pues como un currículum, ¿no? Una marca personal de quién es Noeli y qué es lo que hago, ¿no? Porque al final el titulitis y la carrera en muchos casos es necesario, pero probablemente hayas aprendido, bueno, y sin probablemente, tú muchísimo más analizando 2 años que yo graduada en finanzas 4 años y matrículas de honor, ¿sabes? O sea, a ver, sí. La vida real al final es bien diferente, pero no me esperaba esto último que me has dicho de que habías rechazado ofertas por aportar, por seguir con el proyecto, ¿no? ¿Te lo piden cerrar o te piden simplemente dejar de publicar? Uno me pidió cerrarlo directamente, otro me pidió cerrarlo también. Y el otro me pidió que no publicase más nada, pero tampoco que diese seguimiento a lo que ya había. Entonces, para mí era como cerrar, porque no podía ni dar seguimiento a lo que ya había ni publicar tesis nuevas. Entonces, era como muy conflictivo para mí, ¿no? Entonces, era un poco casi que lo mismo. Pero esto lo he contado, lo de todo esto, porque para que la gente sepa que, sobre todo si hay alguien que está en mi situación, que se puede llegar al mundo financiero sin tener una carrera y tal. Porque yo, por ejemplo, yo no me lo podía permitir. O sea, yo entré al ejército porque, bueno, mi tío era militar, entonces yo me he criado en el mundo militar. Y dije, oye, yo necesito recursos para sacarme una carrera o sacarme el máster y tal. De hecho, yo me he sacado cosas en el ejército, que luego sí que te digo. Pero yo no tenía dinero para financiarme una carrera. Y como yo ahora un montón de gente, pero que a lo mejor es muy buena, analizando lo que sea, pero no tiene carrera. Y si tú preguntas a gestores y analistas, todos te dicen que no puedes entrar sin eso. Por ahí me lo dijeron todos. De hecho, no recuerdo a nadie que me dijese puedes entrar de otra manera. Entonces, a mí se me ocurrió hacer esto así. Y lo que lo cuento es por decir que funciona. O sea, si alguien está en mi situación, puede hacerlo y funciona. De hecho, los fondos que han contratado conmigo han sido por mis análisis. Y de hecho, yo no he tenido ni que entregar el currículum porque ya
el currículum eran mis propios análisis. Exactamente, es que y no hay hace fondos falta. donde lo que yo he enviado cuando yo quería contratar con ellos eran mis tesis. Y digo, oye, pues mira, esto es lo que yo hago. Y con eso te llamaban y cuando yo estaba en las reuniones me preguntaban por ese proceso de las tesis y hablábamos de las empresas, de tú a tú. Entonces, si realmente te apasiona, busca la alternativa que se puede llegar. Si no tienes recursos para tu carrera, máster y tal. Evidentemente, si consigues hacerte un máster, un MBA de los mejores escuelas de negocios, pues tienes todas las puertas abiertas. Pero si no, aunque es más difícil y tardas más, como ha sido mi caso, también se puede llegar. Simplemente por eso lo quería comentar. Es la vía fácil el estudiar este MBA o la titulitis que sea, pero también es menos bonito, ¿no? Porque ahora te paras a pensar en todos los años que has estado con tu pequeño proyecto dedicándole horas y horas y horas por si el día de mañana algún fondo y tu ilusión era entrar en algún fondo, ver que todo lo que has hecho hasta ahora toma valor, o sea, a nivel personal y de satisfacción y gratificación con uno mismo, tiene que ser espectacular, ¿no? Entonces yo también... Bueno, tú lo sabes, porque tú también tienes tu proyecto y también has vivido, supongo, esta experiencia o por otras vías, pero más o menos parecido. O sea, que tú sabes, ¿no? Lo gratificante que se vuelve y que es una cosa que no la cambias por nada, ¿no? Básicamente. Entonces, yo la verdad que sí que he sido muy feliz en ese proceso. También he sufrido mucho porque he tenido que luchar mucho, he tenido que dormir muy poco. Como decía antes, ¿no? Yo trabajaba, era militar por la mañana y analista por la tarde, ¿no? Entonces yo estaba mis horas de militar y luego mis otras tantas horas como analista, ¿no? Y hay días que yo he tirado meses enteros durmiendo 3-4 horas al día. Y la gente me dice, joder, ¿cómo dormías 3 horas 4 horas al día? Digo, pues no sé, imagino que cuando tienes un proyecto y lo tienes muy claro, el cuerpo también se adapta, porque yo nunca me sentí cansado tampoco, si soy sincero. O sea, no puedo decir que yo me tiraba por la noche tomando café, súper cansado, horrible y tal, porque no, porque lo cierto es que yo una vez me ponía a la parte de analizar, a mí el tiempo, como decías tú antes, me pasaba muy rápido. Entonces, yo creo que si tienes un proyecto hay que luchar por él y salir adelante como sea. Y aunque mucha gente te diga que no puedes o que esa vía no es la tradicional o lo que sea, si tú estás seguro de que puede funcionar, oye, pues hazlo, ¿no? No digo que no escuches consejos. La gente da muy buenos consejos, si son profesionales, evidentemente, y te pueden ahorrar muchos errores, sobre todo si eres joven como yo, que yo he cometido 150.000 errores por no escuchar. Entonces, no digo que no escuchéis, al revés, escuchar. Pero si aún escuchando tenéis muy claro que algo dentro os dice que realmente tenéis que hacer X cosa, como en mi caso fue el proyecto, hacerlo porque hay algo detrás. Totalmente, o sea, me ha encantado todo lo que has dicho. A raíz de todo lo que me estás comentando, me surgen 2 preguntas que me gustaría hacerte. La primera es un poco más personal y es ¿cómo se ha tomado tu entorno en todo este proceso? El tener un trabajo fijo, estable, como puede ser, por ejemplo, el ejército, a decir, oye, que lo voy a dejar y voy a apostar por algo al 100% que me va a dar ingresos cero, porque está muy bonito decir vivir de tu propósito, de tu proyecto y demás, pero necesitamos dinero para vivir, ¿no? Entonces, total. Me cuentas que vienes de una familia muy humilde, el tema de tu madre también me ha llegado mucho. Entonces, ¿cómo se toman realmente en tu entorno el hecho de, viendo que habéis sido súper trabajadores toda la maldita vida, el decir, oye, que voy a dejar mi trabajo estable, que si lo quiero lo tengo aquí hasta mi jubilación, a dejarlo todo y apostar por algo que no sé lo que va a pasar? Sí, y que literal, y que sigo sin saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Este mundillo es una incertidumbre constante, ¿no? Aquí yo cada mes no sé si va a tener ingresos suficientes o no, la verdad. El mundo del autónomo es una locura, ¿eh? Un abrazo a todos los autónomos que son unos grandes. Dicho esto, a mí cuando dije que me iba del ejército, me preguntaron muchas veces si estaba seguro, fue lo único. ¿Estás seguro tal que te quieres ir? ¿Estás seguro que te puedes ir? Dentro del ejército también me lo decían, ¿no? ¿Estás seguro tal? Pero yo lo tenía muy claro. Y una vez expliqué que lo tenía claro, yo creo que nadie me dijo nada o me intentó parar o me intentó... Lo único que me preguntaron muchas veces en plan, oye, ¿estás seguro tal? Como diciendo, que te vas a avanzar a un mundo que tal, y tenían razón, o sea, me he avanzado a un mundo donde he pasado de estabilidad total a, como te digo, no sé cuáles serán mis ingresos del mes que viene. Pero es lo que te digo, ¿no? Yo creo que toda la vida ha sido un poco así. Entonces, por eso yo creo que tampoco ha chocado en mi entorno. Siempre he buscado salir adelante y siempre me he encontrado la manera.
y gracias a Dios nunca me ha faltado para comer. Entonces, siempre he dicho yo, mientras tenga un techo donde dormir y tenga algo que comer, oye, pues a lo demás puedo renunciar mientras que se cumple el sueño. Así que tampoco me han puesto mucho más impedimento, ni se me han lanzado, ni me han dicho estás loco, ni nada de eso, la verdad. Yo creo que mi madre y mis hermanas también lo entendieron muy bien. Sí que me animaron a seguir tipo en el ejército y seguir compaginando ambas cosas, pero ya les expliqué por qué era incompatible para la siguiente etapa que quería llevar yo y nadie me puso pegas. Y ahora que hay meses que no sabes tú, que no te llega o lo que sea, pues al revés, ¿no? En vez de decirte, joder, te dije que tenías que haberte quedado o tal, dicen, oye, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? Y yo sé que ellos tampoco tienen mucho, ¿no? Entonces es gratificante tener que la gente te apoya, ¿no? Al menos tu entorno o tu círculo más cerrado. No, totalmente. Al final también es súper bonito, ¿no? Que claro, a ver, una madre, un hermano, alguien súper cercano que te quiere tanto, que ve que tienes un empleo estable y te lanzas a lo loco, pues a ver, creo que es inevitable, inherente en el ser humano preguntar, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Pero tú estás seguro de qué vas a hacer? ¿Estás seguro que vas a dejar de trabajar por un salario fijo, que hagas lo que hagas lo vas a tener? Que si mañana te pones malo, te quedas de baja o lo que sea, pues vas a seguir cobrando, ¿estás seguro? O sea, Total. creo que es inherente. Sí, o sea, todo el mundo queriendo entrar y yo saliendo, la verdad. Y eso que me gustaba, ¿eh? O sea, pero bueno, hay que tomar decisiones, siempre digo, y hay que ir renunciando a cosas y tomando decisiones, ¿no? Yo creo que eso conforma todo. Al igual que por el camino, cuando he estado con el proyecto y en el ejército a la vez, pues renuncié también a salir de fiestas, a salir por ahí, a quedarnos con los amigos, he perdido amigos y yo lo entiendo. Yo nunca les he criticado porque hay que entenderlo. Les he podido dedicar menos horas de las que yo quería inicialmente. Entonces, bueno, los que se han quedado, pues ya evidentemente saben el proceso que hay detrás y lo entienden y han sido siempre muy, ¿cómo se dice?, comprensivos con todo el proyecto y lo han entendido desde el principio y la relación es más fuerte que nunca, pero también he perdido gente por el camino. Y entonces yo era consciente de que se iban a perder. Entonces, ya te digo, hay que ir tomando decisiones, renunciar a algunas cosas, aceptar otras, pero todo depende de cuál sea tu plan y tu objetivo. Muy bueno también. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se ha tomado tu audiencia o la gente que te sigue esa monetización, ¿no? Yo, como intento de emprendedora, te entiendo totalmente porque al final tu objetivo al crear todo este pifostio que has montado era pues el ser tener una carta de presentación para esos fondos, ¿no? Ahora ya lo has conseguido y les dices que no por tu proyecto. Yo entiendo que tienes que dar el paso de monetizar y ver que realmente en tu cabeza y en tu piel tiene sentido que estés diciendo que no a esas ofertas con las que has soñado toda la vida, bueno, media vida adulta. Entonces, ¿cómo se ha tomado tu audiencia o la gente que te sigue, que te lee tus tesis, ese paso de, pues bien, ahora voy a monetizar? Sin haber sido tu objetivo tampoco desde el principio, que no lo ha sido. Sí, pues mira, si te soy sincero, yo tenía mucho miedo, porque sobre todo en España hay una cultura de ser muy reacio a pagar por contenido, pero muy reacio. Una cosa que en Estados Unidos y LATAM no pasa tanto, pero en España sí. Entonces yo ya he visto otros que se iban lanzando por el camino y cuál era la reacción de la gente. Siempre era mala. Era terrible, sí. Entonces yo he evitado la monetización hasta que no he podido más, literalmente. O sea, podía haber lanzado hace mucho, pero es que lo he evitado a todo lo posible. Pero luego, aparte, encima yo tenía y tengo la obsesión de intentar llegar a la más gente posible. Entonces yo he sido flexible a la hora de la monetización, porque mientras yo ahora mismo tengo otros recursos y trabajo en otras cosas, no solamente en esto, que me dan otros ingresos, ¿no? Que tampoco son estables, pero me dan ingresos a los cuales yo tiro sin problema. Entonces, he sido flexible. Por ejemplo, en la web ahora hay publicidad, ¿vale? O sea, la gente puede seguir accediendo al contenido que había, lo único que va a haber más publicidad, ¿vale? Es una vía que es muy poco rentable, si te soy sincero. Inicialmente pensaba que iba a ser más rentable y mi idea era dejarlo ahí, o sea, dejar solamente publicidad y ya está. Pero parece ser que necesitaría tener un volumen 10 veces, entre 10 y 15 veces mayor del que tengo a día de hoy para que fuese rentable solo esa vía.
Entonces tuve que lanzar la segunda parte, que es el modelo de suscripción y dar valor agregado. Pero dije, oye, pues mira, la gente que quiera lo básico, pues que lo siga teniendo gratis, ¿vale? Entonces es importante que la gente siga teniendo acceso a contenido de valor y que siga teniendo acceso a esto, y lo sigue teniendo gratis, lo único que es publicidad, ¿vale? Y en los vídeos que nombro a mis patrocinadores, la gente no lo sabe, los patrocinadores son súper importantes en el mundo financiero para proyectos como el mío. Por un patrocinador la gente puede evitar tener que pagar, que si no fuera por el patrocinador la gente tendría que pagar por ese contenido o ese canal habría cerrado. O sea, y no lo digo solo por mi caso, sino por otros casos con los cuales yo hablo con otros creadores y me cuentan su experiencia y igual, ¿no? Hay mucha gente que le molesta cuando en un vídeo te dicen, oye, pues te recomiendo invertir en tal broker y tal, no sé qué. Piensa lo primero que sin ese patrocinador probablemente no estuviese recibiendo ese contenido. Exacto. Al menos no gratuito, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy tirando, tengo el patrocinador en YouTube de momento y he lanzado el modelo de suscripción, que la respuesta, la verdad, ha sido positiva. Yo creo que no he recibido ni un solo comentario de nadie diciéndome, joder, es que intentas ganar dinero con las tesis y tal, no sé qué. Es lo que veía yo en la reacción de otra gente, pero quizás yo creo que porque la gente me conoce desde el inicio y sabe cuál ha sido el proceso, sabe también lo que yo he buscado desde un inicio y ha entendido que este ha sido el movimiento natural y necesario para ser rentable únicamente. No estoy tampoco, ni he puesto precios desorbitados ni cosas extrañas, porque la idea es simplemente ser rentable y poder seguir haciendo lo que me gusta, ¿no? Y no tener que cerrarlo. O sea, por la alternativa es lo que te digo, es cerrar y ya está. Entonces yo creo que la gente ha entendido muy bien eso y de hecho ya te digo, no he recibido ni un solo mensaje en esa línea, lo cual me ha sorprendido y me ha puesto feliz. Luego sí es verdad que la reacción también de gente que se ha suscrito es menor de la que yo tenía proyectada, ¿vale? Porque hay gente que es muy reacia a pagar, o sea, gente que a lo mejor ha estado interactuando con mi contenido desde el día 1, aún así tampoco luego se ha querido suscribir, ¿sabes? Entonces hay de todo, ¿no? Yo soy realista, yo te cuento la historia de verdad, porque la gente ve por fuera o la gente solamente cuenta lo bonito y tal y cual. Yo te digo las cosas como son. Aquí en España lanzar un servicio de suscripción es muy jodido, porque incluso siendo bueno o incluso aportando valor, que yo creo que es lo más importante, la gente reacia a pagar. Y estamos hablando de inversión. No pasa. O sea, que es un estamos hablando de inversión, sí. Pero claro, también yo creo que ha hecho daño mucho la gente que ha intentado sacar dinero malamente. Entonces la gente como que tiene muy marcado que si te cobran dinero, alerta. Esto es que te quieren robar o que vende humos o cualquier historia, ¿no? Entonces, por suerte, ya digo, mi audiencia yo creo que está algo mejor educada en ese sentido y aún así veo que hay un choque importante al pagar. Totalmente. O sea, yo hablo con gente y me dicen, sí, tal, es que me estoy pensando y tal. Digo, pero yo pregunto, a mí me gusta saber lo que la gente tal. Le pregunto a la gente que se ha suscrito, oye, ¿por qué lo has hecho? Y le pregunto a la gente que me dice que se lo está pensando, qué es lo que le falta o tal. Que no me falta nada, simplemente me lo estoy pensando porque no sé si gastar ese dinero o tal. Y digo, bueno, pero es un tema de que no tienes recursos suficientes para pagarlo, pues por saber yo, ¿no? Un poco cómo está. Sí, claro. No, sí, puedo pagarlo, pero no sé si tal. La gente como que, ya te digo, sí, ¿no? es reacia por lo general, sí. Es simplemente ser reacio, ¿no? De hecho, cuando lancé en el día 1 no se suscribió nadie y en los días siguientes se empezaron a suscribir como en cascada, ¿no? Pero no fue inmediato, ¿no? O sea, la gente va tranquilamente, se lo piensa, tal, le da 1000 vueltas e incluso sabiendo que le aporta valor, le da 1000 vueltas. Una vez entras dentro, cuando la gente está dentro está encantada, pero desde dar el salto, a la gente le cuesta mucho. Yo también lo digo para que lo sepa, por si algún día tal, el choque ese está ahí. No, sí. Sí que he hablado con otros, bueno, creadores de contenido, o como lo queramos llamar, sobre el tema de la monetización, ¿no? Y a todos les da un pavor y un miedo alucinante, ¿no? Eso, la reacción a la otra persona, ¿no? Pero yo creo que al final la diferencia entre una persona que lo hace puramente por lo económico o un vendehumos, o bueno, no tiene por qué ser vendehumos, ¿vale? Y otra persona es al final, pues yo creo que calo o interpreto un poco al final la gente que va de buenas y de corazón y al final dice, bueno, pues voy a montar este proyecto, como que va surgiendo un poco inherente sin ser su primer objetivo desde el principio, a una persona que ve un nicho, se abre una cuenta en Twitter y a los 3 meses ya está haciendo, no sé, una colaboración con mierdas de Bitcoin o bueno, o sea, mierdas o lo que sea, ¿no? O sea,
Yo creo que al final, cuando llevas compartiendo muchos años y vas evolucionando y creando tu proyecto, proyectos paralelos o lo que sea, al final la gente cala que ha sido al final una cosa que no habías ni pensado desde el primer minuto, ¿no? Porque yo cuando me abrí la cuenta en Twitter en el año 2020, ni de coña, yo pensé que me iba a abrir una newsletter, un podcast, ni historias, vamos. Yo solo me abrí la cuenta porque había empezado a invertir en mayo del 2020, después de la pandemia, y yo necesitaba hablar con alguien sobre ello, ¿no? Y como no tenía a nadie, salvo a mi padre, con quien hablar de inversión, pues me abrí la cuenta, ¿no? Al final todo lo que iba aprendiendo, pues lo iba compartiendo, ¿no? Pues para que ayudara a otras personas. Y la bola fue creciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de Twitter, pues sí que me ha abierto otras plataformas diferentes, pues para que al final Twitter es maravilloso y te diría que es mi favorita porque es en la que puedes interaccionar con la gente, que al final es lo más bonito y lo que más te llevas, las relaciones personales. Pero luego está el algoritmo, que te curras algo muchísimo y no lo ve ni Cristo. A mí me tiene desesperado, yo lo odio el algoritmo. Entonces, claro, de todos. Por narices tienes que abrir otras vías, ¿no? Y por eso pues yo abrí la newsletter, el podcast y demás. Entonces creo que al final la diferencia está en transmitir que haces las cosas de corazón y de verdad para que, como tú bien dices, tu audiencia o la gente que ha visto que has pasado a esa monetización de suscripción no te diga, joder, ya está aquí otro vendiéndome un curso. En tu caso no es un curso, obviamente, pero lo que sea, ¿no? Creo que esa es la diferencia. Sí, yo creo que también. Y ya digo, lo noto en la gente, así que estoy contento por esa parte. Y hay gente incluso que me ha dicho que nunca ha pagado por tal y que están de suscriptores en mi membresía, por lo cual pues te pone más feliz, ¿no? Pues joder, realmente aporta valor, que la gente lo paga y hay gente incluso que me ha dicho también, ¿no? Te has puesto demasiado barato. Y digo, joder, me alegra escuchar eso, ¿no? Pero bueno, también hay que ser consecuente en dónde nos estamos moviendo, en la región. O, por ejemplo, en Estados Unidos, un research como el mío, o como el de otros varios que hay, o sea, la gente allí paga por ello pero sin pestañear. Pero pagan suscripciones de $1,000 y $2,000 anuales, pero sin pestañear, ¿eh? O sea, y aquí a lo mejor por una suscripción como la mía, que la máxima, la full, vale 300, creo, la gente ya se lo piensa. La diferencia es enorme. De hecho, a mí me han dicho muchas veces que me meta en el mercado americano. Lo que pasa es que yo quiero llegar a la gente hispana, que es la que creo que tiene más problemas para tener acceso a la información de calidad. Y por eso sigo intentando pues en habla hispana y tal. Pero sí me han recomendado otros creadores que han visto cómo se han ampliado sus ingresos considerablemente, el pasarse a publicar solamente en lengua inglesa y tal, en abrirse paso en la comunidad americana y en la británica, que ahí sí que se mueve mucho dinero. Pero ya digo, ¿no? Yo creo que ahí tengo yo mi espina personal, tengo un objetivo con la gente en habla hispana. Ya publico todo en español y en inglés, por si hay gente que llega, a gente en inglés que últimamente está llegando, pues bueno, que también puedan tener acceso, ¿no? A los informes en inglés, a los PDFs en inglés y tal. Pero mi idea principal sigue siendo en español. Ahora estoy beneficiado porque parece ser que YouTube me ha activado lo del doblaje automático y tal. ¿Pero notas? No lo he notado todavía porque a mí me ha penalizado mucho el algoritmo. He hecho algo que no sé qué ha sido, pero a mí me ha tumbado el algoritmo brutalmente en Twitter y en YouTube, casi que simultáneamente. Entonces estoy ahí trabajando, por eso te decía antes que odio el algoritmo. Estoy ahí trabajando por averiguar exactamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que no ha gustado o lo que sea. Por encima, como no tienes unas reglas estrictas escritas que tú puedes ver y decir, pues ya está, pues pasa esto, sino que tienes que ir jugando, pues bueno, estoy ahí jugando a ver qué ha pasado. Pero en teoría, pues debería de abrirme más puertas y bienvenido sea, ¿no? No, pues muy bien. Aparte de toda esta primera parte que nos hemos enrollado con las persianas, porque yo me enrollo muchísimo, más personal, vamos a pasar un poco más al tema de la inversión, porque yo me podría pasar aquí muchas horas hablando contigo, pero bueno, no te quiero ni aburrir a ti ni aburrir a la gente que nos esté escuchando. A mí no me aburre, eso seguro. La gente ya no lo sé. Entonces, antes de pasar a las tesis de inversión como tal, bueno, antes de hacerte la última pregunta, y si quieres, aprovechando que me comentabas el tema de
de tu suscripción. Si quieres contar un poco a la audiencia si estuviera interesada en suscribirse a tu trabajo, si quieres contar un poquitín así y aprovechando, oye, pues ya que estás aquí, ¿qué planes ofreces? ¿Cómo lo tienes enfocado? Hombre, un poco? Pues aprovechamos. Sí, yo encantado, muchas gracias. Nada, simplemente pues hablábamos al inicio de que yo hacía estudios y analizo unas 80 horas por compañía y tal, y que creo que la gente no puede dedicar esas horas a analizar, viablemente es imposible. Entonces mi servicio lo que básicamente hace es ahorrarles ese tiempo. Yo hago esos estudios de inversión, ¿de acuerdo? Y los publico de forma detallada. ¿Qué implica eso? Que publico no solamente la tesis de inversión como tal, que no es una tesis como la gente está acostumbrada de la historia de la compañía y 3 o 4 métricas y punto, sino que mis tesis explican todo el modelo de negocio de la compañía, cómo gana dinero, los riesgos que tiene, la situación financiera, la rentabilidad que sacan, el equipo directivo, lo analizo todo, ¿vale? De hecho, mis tesis en promedio en vídeo duran 3 a 3 horas y media y por escrito pues tienen unas 100 páginas en promedio, ¿no? Entonces, no es tanto por la longitud, sino por el objetivo de que cuando tú salgas de mi tesis no tengas que volver a hacer ese estudio tú, sino que ya hayas entendido todo de forma objetiva, porque otra cosa, yo nunca estoy invertido antes de hacer un estudio y luego lo detallamos eso, pero eso es importante para ser objetivo durante el estudio, ¿vale? Entonces yo siempre saco un estudio objetivo donde la gente pues ya puede, en función de sus prioridades o de sus objetivos de rentabilidad, tomar una decisión de compra, de venta o de lo que quieran hacer, ¿no? Entonces básicamente yo les ahorro el tiempo haciendo ese análisis y no solo publico la tesis, sino que publico también el análisis de los informes anuales, de las llamadas de ganancias, es decir, todo el trabajo que respalda a esa tesis para que la gente vea de dónde viene. Y a lo mejor el trabajo que yo hago en 80 horas, una persona que vea mis tesis en unas 5 o 6 horas puede tener comprendida una empresa al mismo nivel de detalle que yo con 80 o 90 horas. Porque tiene acceso no solo a la tesis, sino también a los informes anuales con notas en los márgenes, donde yo hago, yo hablo como si estuviera hablando con la persona que lee, ¿no? Y le explico, oye, pues mira, yo estoy viendo aquí tal y tal cosa, no me cuadra esto del balance, vamos a ver si luego explican algo, porque si no, esto no me cuadra. Y luego cuando pasamos las páginas y llegamos a otro punto, pues mira, aquí nos han explicado lo que decíamos antes que no nos cuadraba, pues aquí. Entonces es como una conversación donde yo voy explicando todo el proceso de análisis. Así que la persona cuando acaba de ver todo el estudio, que solo tiene que leer mis notas, ya te digo, en unas 6 horas aproximadamente, tengo calculado yo, puede entender una empresa al mismo nivel de detalle que un analista que la ha analizado 80 o 90 horas. Y con ello puede tomar sus propias decisiones. Y luego hago pues todo el seguimiento, ¿no? Todos los resultados trimestrales que van saliendo, voy publicando los análisis de los resultados y así la gente tiene muy fácil hacer el seguimiento de resultados y de las empresas que lleva. Eso es básicamente lo que ofrezco. Los planes son 2, uno Gold y uno Infinite, que el Gold es básicamente acceder a los estudios que hay ya, poder descargarlos, poder descargar Excels de valoración también, que así simplifico también a la gente. Y el Infinite, pues aparte también da acceso a mi cartera, da acceso a mis movimientos, da acceso a webinars one-to-one que hacemos durante el mes para tratar los temas relevantes de las empresas que damos cobertura. Y si la otra persona pues quiere comentar algunos temas de su cartera o tiene dudas, pues también le puedo ayudar a resolverlas, ¿no? En cuanto a las empresas que damos cobertura. Y también, pues igual que estamos hablando tú y yo, pues también tengo acceso one-to-one con los miembros, tanto por WhatsApp por privado como por videollamadas igual. Y eso es básicamente lo que ofrecemos. Todo lo que hacemos a un precio asequible, que el máximo, que es el Infinite, vale 300 al año, que te mencionaba antes, y yo creo que realmente aporta valor. Totalmente. Yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando te va a conocer, o sea que desde aquí pues darte un poco más a conocer pues lo que viene siendo tu proyecto, ¿no? Yo te he leído muchas tesis y cerciono que es espectacular el contenido de detalle que una persona de a pie con un trabajo, como tú bien dices, por cuenta ajena y que ojo que no se dedica tampoco a ello, ¿no? Porque yo puedo dedicar yo o quien sea, ¿no? 50 horas a analizar una compañía, pero quizás tampoco es interpretar todos los datos de la cuenta de pérdidas y ganancias. O sea, el análisis cualitativo igual más fácilmente lo podría entender si le dedico muchas horas, pero igual cuantitativo no lo sabría interpretar por muchas horas que le dedicara, ¿no? Sin tener más track record en ese sentido. Totalmente. Y ese es el objetivo, ¿no? Con el proyecto, pues cerrar esa brecha. En cuanto a compartir tus movimientos,
¿Por qué te animaste a hacerlo en esa versión Gold? ¿O por qué crees que puede ser un aspecto diferencial para ofrecer a tu comunidad? Sí, lo he hecho en la Infinite, de hecho, o sea, lo he hecho en la más cara de todas, porque de hecho yo la puse ahí porque pensaba que la gente no la iba a pagar. Porque a mí no me gusta compartir mis movimientos en general. Lo que pasa es que mucha gente me la había pedido ya. De hecho, yo creo que tú alguna vez me habías preguntado si compartías mis movimientos, incluso en si Twitter tenías y tal, tu cartera. No los comparto. O sea, eso es relativamente nuevo, lo he empezado a hacer ahora en abril cuando he lanzado el proyecto, pero porque los miembros me lo han pedido, ¿no? Entonces he dicho, bueno, lo voy a hacer, evidentemente pues explicando que son mis movimientos y que yo gestiono en base a mis ideales y a mi situación personal. Como decíamos antes, a lo mejor no invertiría igual si tuviese 40 años, pero cuando alguien de 40 años tiene que ver que yo invierto con 23, ¿sabes? Entonces yo todas esas cosas las explico y bueno, lo curioso ha sido es que todos los miembros que tengo son de Infinite, ¿no? O sea, son de también para ver la cartera, menos uno que es Gold. Uno en concreto que es Gold. Bueno, es la oveja que no va con el rebaño, en el buen sentido, pero, o sea, sin menospreciar. Buen sentido. Sí, encanta, totalmente. ¿no? Si estás en el Gold significa que no necesitas ver tampoco mis movimientos porque ya con la información que tienes de las tesis y haciendo tu propio aporte adicional, sin ningún problema puedes tomar tus propios movimientos y no necesitas mucho más. No necesitas saber qué hago yo cuando viene una mala noticia, no necesitas saber qué hago yo cuando hay una buena noticia, si vendo o no vendo. Entonces, eso es una buena señal. Lo ideal sería que en el futuro, esto es contraproducente, pero en el futuro sería que más gente se vaya al Gold y abandone el Infinite. Pero de momento está siendo al revés y yo estoy muy contento con la gente y de momento la acogida que tiene es muy buena. Vamos a pasar a esas tesis de inversión, ¿no? Por si alguien, insisto, no te conociera, vamos a desgranar un poco por partes cómo divides esas tesis de inversión o un poco cómo las elaboras, ¿no? Casi siempre, si no me equivoco, las estructuras de la misma manera. ¿Es así? Sí, o sea, bueno, alguien que me conoce desde el inicio ha visto que ha ido evolucionando, como todo debería evolucionar, si algo no evoluciona, malo. Red flag. Pero sí, desde ya hace algunos meses las estructuro igual, ¿vale? Suelo estructurar mis tesis en 4 fases, que es una estructura que no es habitual, pero yo creo que es como debe ser para tener un conocimiento de la empresa lo suficientemente alto como para poder invertir en ella de forma individual, ¿no? Entonces, estas 4 fases son la fase inicial, la fase 1, que es el estudio preliminar de la empresa. Se llama preliminar, pero porque le puse ese nombre original y ya la gente se le ha quedado, pero debería cambiarlo. Porque no es algo, preliminar suena algo básico, pero realmente lo más valioso de todo el estudio para mí está en esa fase 1. Porque en la fase 1 lo que es un documento que normalmente suele tener entre 1000 y 2000 páginas, ahí te dices, hostias, vale, pero espérate. O sea, es porque incluye todos los informes anuales, llamadas de ganancias, entrevistas al equipo directivo, estudios de mercado, cualquier información que yo haya utilizado durante el estudio, analizar para entender la empresa, está ahí. No significa que el lector se va a tener que leer esas 1000 o 2000 páginas, si no sería un infierno, sino que el lector solamente va a leer aquellas donde va a ver mis notas en los márgenes, que son un mínimo, serán un 10% o menos, y solo leeré las notas que están en los recuadros de márgenes, ¿no? Entonces, la gente realmente va a poder extraer de todos esos informes anuales, que cada informe anual en promedio en Europa tiene 300 páginas y en Estados Unidos algo menos, porque está más estandarizado, deben tener entre 150 y 200, pero en vez de tener que leerse todo eso, ellos van a tenerlo todo recopilado en un solo PDF, donde yo ya les tacho las páginas que se pueden ir saltando directamente, ¿vale? Y donde hay algo importante de verdad, ahí tiene un recuadro mío con una nota al margen que explica lo importante que hay ahí, ¿vale? Y es como te decía yo antes, es un diálogo donde la gente va a ir entendiendo todo, porque realmente es como yo lo voy viviendo. O sea, yo literalmente voy transcribiendo lo que voy haciendo durante el proceso, ¿vale? Entonces, dentro de esa fase 0 o esa fase 1 que se llama ahora, ese estudio preliminar, siempre empiezo con los informes anuales de los últimos 5 años, ¿vale? Para tener un contexto histórico de la compañía, para hacer lo que te decía al inicio, sentarme a hablar con la empresa, de tú a tú. Como si estuviese hablando con el directivo de la empresa, yo siempre lo imagino así, digo, oye, pues cuéntame, a ver, ¿qué ha pasado en los últimos 5 años? Y empiezo a contar, pues mira, yo en 2019, pues estaba con una producción de maravilla, pero luego llegó el 2020 con la pandemia y se me cayó todo, ¿vale? Pues así, ¿no? Entonces yo voy viendo eso, pero de forma escrita en los informes anuales.
Desde informes anuales hay mucha paja, entonces tienes que irla eliminando y quedarte con lo importante. Ese es el trabajo que yo realizo ahí. Ahí lo que analizo es el análisis, primero, cualitativo del negocio, para entender muy bien qué es lo que funciona, o cómo gana dinero, el poder de marca que tiene o no la empresa, todo eso lo vas descubriendo. Si tú ves un informe anual a secas, poca información puedes tener, en mi opinión. Ahora, si ves un contexto de varios informes anuales históricos, sí que puedes viajar con la compañía y tener una información muy clara sobre su posición, sobre cómo se comporta cuando hay crisis, cuando no hay crisis, cuando hay un periodo de expansión económica, cuando suben tipos, cuando bajan tipos, cómo responden sus clientes cuando subes precios, cuando bajas precios. ¿Tienes que bajar precios, si acaso? Todo eso. ¿Tienes un foso defensivo? Se habla mucho del foso defensivo, pero muy pocas empresas tienen un foso defensivo real si te pones a analizarlo en profundidad. Todo eso es lo que yo hago en los informes anuales. Y también analizo los estados financieros, es decir, también hay una parte cuantitativa en esos informes anuales. Luego pasamos a las llamadas de ganancias. Ahí ya no tengo interés de analizar los números de la empresa, porque ya lo he analizado en los informes anuales, que es donde están los estados financieros. Aunque en las llamadas de ganancias se da mucha información financiera, normalmente yo a eso no le presto atención, porque mi objetivo en las llamadas de ganancias es exclusivamente analizar al equipo directivo. Es decir, entender su filosofía, entender cómo piensan, entender por qué toman ciertas decisiones y ver si su filosofía cuadra o no con la mía. ¿Vale? Es decir, al final, si acabo invirtiendo, voy a ser socio de esa persona. Por lo cual quiero saber si somos compatibles en términos de filosofía de asignación de capital, de tomar ciertas decisiones. Hay directivos que cuando hay crisis económicas deciden lanzarse más a la expansión, aprovechar y comerse rivales. Me encanta. Y hay otros que no, que prefieren ser más conservadores, acumular toda la liquidez posible y quedarse varios años parados hasta que la situación pase, que también es perfectamente válido. Pero yo no soy compatible con esos, por ejemplo. Yo soy compatible con los que son más agresivos en las crisis y menos agresivos en los entornos expansionistas. ¿Vale? Pero tú puedes ser diferente, por ejemplo. Entonces, yo quiero entender al equipo directivo que va a gestionar mi dinero, porque tú cuando inviertes en una empresa, lo que la gente se olvida es que tú inviertes en una empresa y básicamente le das tu dinero al CEO de esa empresa para que asigne ese capital mejor que tú. Totalmente. Si descubro en los análisis de las llamadas de ganancias que esa X persona toma decisiones de una manera que a mí no me cuadra o que se equivoca sistemáticamente una y otra vez, porque errores tenemos todos, pero ya si es sistemático, pues ya es preocupante. O peor todavía, lo que a mí más me molesta, y si lees un estudio muy detallado, pues además pongo un montón de notas en la llamada de ganancias, es este tío, no hay forma humana de que reconozca que se está equivocando. Está viendo que se está desplomando todo su negocio de, por ejemplo, el de FedEx, que invirtieron en Europa, hicieron una fusión allí que ha sido un auténtico desastre. Llevan 9 años con pérdidas y llevan 9 años diciéndote que es un éxito la adquisición que hicieron. No son capaces de reconocer que hubo un error ahí. A mí eso me pone de mala leche, por ejemplo, que yo, por ejemplo, la tesis de FedEx, que financieramente daba una rentabilidad muy buena, mi conclusión fue no tomarla como una posición de inversión porque el equipo directivo para mí es intratable. ¿Vale? Yo puedo descartar una empresa solo por el equipo directivo. Entonces, yo entiendo cuando hay una noticia de despiden a X directivo y la acción se dispara o cae, porque realmente es importante. Es la persona que asigna el capital. Si hay un mal equipo directivo y lo despiden y una empresa no ha entrado por el equipo directivo, puede ser que solo porque lo hayan cambiado pueda entrar. Porque el nuevo que entra sí me gusta. O al revés, que yo tenga una empresa como puede ser MSCI, que me parece que tiene un equipo directivo como no hay otro en el mundo, para mí es de los mejores, MSCI, la dueña de los índices, y si a lo mejor se va el equipo directivo, pues me tendría que pensar a ver qué pasa, a ver quién entra. Depende de quién entre, podría abandonar la empresa solo por eso también. Cuando entra un nuevo equipo directivo, me imagino que estudias también todo el track record anterior. Exactamente. De esa persona. Cuando hay un cambio de equipo directivo es una putada para mí, porque para mí como particular, si tuviese un research gigante con muchos recursos y tal, pues podría acceder a otro tipo de información, pero como particular puedo acceder a una información más limitada. Entonces, donde más información puedo tener de un equipo directivo en las llamadas de ganancias. Si cambian el equipo directivo, me quedo sin el track record del equipo directivo anterior, que yo ya le conozco bien. Entonces, cuando hay un cambio directivo, la opción que te queda es analizar su track record en su empresa anterior. ¿Vale? Si era pública
Normalmente entre grandes empresas suelen cambiarse entre empresas públicas también. Pero puede ser que venga de un historial de empresas privadas. Entonces tendrías que ver, a grosso modo, cómo les ha ido a esas empresas privadas para saber si su historial es bueno o no. A mí me gusta más si viene de otra empresa pública. Bueno, pública me refiero a cotizada, ¿vale? Porque puedo irme a sus llamadas de ganancias, aunque sea otra empresa, no me interesa en absoluto, solo para entender la filosofía del director, que es lo que me interesa a mí, de las llamadas de ganancias. Pero si no lo hay, entonces lo único que te queda es ver su currículum y ver cómo les ha ido a esas empresas bajo su mando. Si les ha ido bien, pues ya tienes una buena señal. Si les ha ido mal, mala señal. Si no sabe muy bien cómo les ha ido, yo no puedo invertir porque entre un nuevo equipo directivo. Tampoco venderé porque entre ese nuevo equipo directivo. Pero me quedaré durante varios trimestres vigilando para entender su filosofía. Y cuando la entienda, podré tomar una decisión de o ampliar más o no ampliar o lo que sea, ¿no? Pero si no hay track record, normalmente no puedes tomar una decisión porque te han jodido. A mí eso es lo que me puede putear a mí. Vale, o sea, tenemos esa primera fase, el estudio preliminar, en el que estudias los 5 últimos o estudias más. Yo estudio los últimos 5 a detalle. Luego también analizo los números de los demás años, sobre todo desde el 2007, si tiene histórico, para acá, para ver también la crisis inmobiliaria y tal. Pero ahí solo estudio los números. Y lo que es el estudio puro de informes anuales de los últimos 5. ¿Y estás abierto a analizar empresas de reciente creación, que lleven 2 años? Sí, bueno, 2 años. 3 años. Lo mínimo yo suelo pedir son esos 5 años de creación. Si lleva 2 años cotizando, o sea, no tiene por qué llevar creada 2 años. Eso es. O sea, si lleva 2 años, pero me presenta los informes de los últimos 5 o 10 años, que son muchas empresas que salen y lo hacen, para mí no hay ningún problema. Bueno, hay algo de problema porque normalmente las cifras que vienen de antes de cotizar suelen estar infladas. Por eso yo, por ejemplo, no invierto en salidas a bolsa, porque casi siempre o la mayor parte de los casos suelen estar inflados los números. Y luego los primeros 2, 3, 4 trimestres se empieza a ver la realidad, hay caídas de la cotización porque ya se empiezan a ver las cosas como son y luego ahí se empieza a poner en un valor razonable. Yo, desde que salen a cotizar, normalmente esperaría menos un año para empezar a analizar o a entrar, porque ya se han aclarado las cifras. Normalmente si hay impairments han sucedido en ese primer año y tal. Pero ya te digo, si la empresa acaba de salir a cotizar, pero me da el histórico de 5 años y me cuadra y tengo suficiente margen, pues puede ser que sí, que lo tomase. Pero si solo hay 1 o 2 años de histórico, no va a ser una opción para mí. A nivel de importancia, entre... Bueno, se me ha ido la pregunta que te iba a hacer. No sé lo que te iba a decir. Pues entonces aprovecho y termino. Vale, venga, sí, dispara. Venga, así ya sé lo que te iba a decir, pero dime tú primero. Vale, nada, que aparte de luego las llamadas de ganancias, también analizo si hay disponibles entrevistas a equipos directivos, que ahí se aporta muchísimo valor. La gente no las lee, pero son súper interesantes, porque se sinceran mucho o le sacan mucha información. Entrevistas con bancos. La gente no analiza las entrevistas con bancos y son mejores que las entrevistas con analistas, porque los bancos hacen preguntas realmente importantes. Los analistas no siempre. De hecho, muchas veces los analistas hacen preguntas estúpidas, basadas en qué va a pasar en el próximo trimestre, que no me interesa. Pero los bancos suelen preguntar realmente por las cosas importantes. Entonces, si tienes que elegir entre analizar una entrevista con banco y una entrevista con analistas, analiza la de con banco, que probablemente saquen mucha más información. Entrevistas sí hay y luego, bueno, también analizo al competidor principal de la empresa. ¿Por qué? Porque ya he aprendido, eso ha cambiado recientemente, que la empresa o el CEO te dice lo que a él te interesa decirte. Entonces, la única manera de completar la información es analizar también a su principal competidor. Porque su principal competidor te dice lo que a él le interesa y echa basura sobre el otro. Y el otro hace lo mismo sobre el contrario. Entonces, entre los dos tienes la información suficiente o puedes hacer una imagen de cómo realmente está el sector donde están operando y realmente quién lo está haciendo bien, quién no lo está haciendo bien y por qué. Cuando si te quedas solo con una parte, vas con la información muy sesgada de que a él le interesa decir solo una parte, ¿vale? Eso lo he aprendido pues más recientemente y desde entonces ya hago estudios normalmente dobles. En cuanto a lo que te iba a preguntar, analizar los informes trimestrales, ¿consideras que es imprescindible? ¿No? Si tuvieras que valorar del 1 al 10 la importancia de leerse las trimestrales. Si tuviese que prescindir de algo, yo prescindiría de los informes trimestrales. ¿Vale? Entonces, yo creo que te sirve como respuesta. Ahora bien, creo que son totalmente necesarios
es contradicente lo que te digo, pero creo que son totalmente necesarios para los, sobre todo particulares o inversores externos a la compañía. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos los inversores de que el gestor nos rinda cuentas de lo que está haciendo. ¿Vale? Quizás si en vez de ser trimestrales fueran semestrales, yo creo que iría mejor la cosa. Pero también habrían más ineficiencias, porque en 6 meses pueden pasar 1000 cosas. Pero, te digo, para mí son importantes los trimestrales porque al final es obligar al gestor a que te dé cuentas de qué está haciendo y al final es alguien que trabaja para ti, o el CEO trabaja para ti, ¿vale? Entonces, ahí te explica lo que está haciendo y por eso a mí me gustan. Pero yo creo que son, de entre toda la información disponible, es lo más prescindible. Cuando yo digo que analizan los trimestrales, son las llamadas de ganancias, no los resultados financieros. Los resultados financieros lo hago en el seguimiento, que es en la etapa 3. Ahí sí analizo el seguimiento trimestral. ¿Por qué? Porque me puede dar información de que las cosas están cambiando, de que mi tesis está cambiando, de que hay problemas que pensaba que iban a ser temporales y que al final no tanto, o que la cosa va peor de lo que inicialmente yo pensaba, y con eso puedo ir adaptando mis proyecciones. Porque otra cosa, las proyecciones son dinámicas, no estáticas. La gente piensa que tú haces unas proyecciones una vez y ya está. Las proyecciones van cambiando constantemente conforme sale nueva información disponible. Lo normal es que, a no ser que la empresa sea muy estable, lo normal es que la nueva información disponible te vaya haciendo cambiar las estimaciones. Y con ello pues puede pasar de que estés en una empresa que tú creías que estaba muy barata, a que resulte que no, que al final no tanto. Y en cuanto al análisis de la competencia, claro, me dices que analizas principalmente el competidor más fuerte de esa compañía, ¿no? Pero ¿cómo estudias? Porque esto ya me parece más complejo, ¿no? Pues quizás ver ese análisis cuantitativo o cualitativo es más sencillo, pero ¿cómo estudias tú la evolución de la competencia? ¿Hacia dónde van las tendencias de ese sector? Puede ser algo más complejo, ¿no? Pues pongamos el ejemplo de Nike. Pues, ¿cómo estudias tú, aparte de lo que ves en la calle, que me imagino que te estarás fijando todo el tiempo en el calzado de la gente, del calzado deportivo? ¿Cómo estudias tú o qué consejos podrías dar a la gente que quisiera hacer ese análisis de la competencia que a mí me parece tan imprescindible para saber un poco hacia dónde van esas tendencias del mercado? Ya no solo para decir, pues el principal competidor de Nike es Adidas. Pero bueno, pero es que igual Skechers le está comiendo la tostada en este sector o sea, digo marcas al azar, ¿eh? ¿Cómo lo analizas tú la competencia como tal? Porque me imagino que no te fijas exclusivamente solo en su principal competidor. No, o sea, claro, o sea, tú cuando analizas una empresa, yo analizo todo el sector, o sea, yo hago el bloque 4 de las tesis, la tesis que es la fase 2 de estudio, que es la tesis ya donde yo comprimo toda la información, el bloque 4, siempre lo divido en 6, el bloque 4 es el análisis de mercado. Hago un estudio de todo el mercado y en el 5 también de quiénes son los competidores principales, o sea, es una visión general. Ahora bien, no puedes analizar a todos los competidores en detalle, pues no te da tiempo humano. O sea, cada empresa tiene unos 10 competidores importantes. Normalmente, a no ser que sea un monopolio o un duopolio. En el ejemplo de Nike, igual, por ejemplo, ¿no? Yo en el ejemplo de Nike analicé en general los principales competidores y sobre todo lo que hice fue analizar las llamadas de ganancias porque yo quería saber si lo que me decía sobre el sector el CEO de Nike era lo que estaba pasando en el sector o no. Entonces, los competidores ahí sí te dan la información. Yo, de todos modos, lo que hago ahora, como te digo, es analizar tanto a la empresa que me interesa como a su competidor principal. Y al competidor principal le analizo en tanto detalle como a la empresa que me interesa. O sea, hago el mismo estudio. Yo publico normalmente 2 estudios simultáneos. Por ejemplo, el último fue L'Oréal, que me interesaba Estée Lauder, y saqué doble estudio. Saqué estudio de L'Oréal y Estée Lauder, porque ahí tenía la información completa. FedEx igual, a mí me interesaba FedEx, pues hice el estudio de FedEx y de UPS y al final la que me interesó fue UPS. Eso te iba a preguntar, si te había pasado alguna vez de interesarte o gustarte más la contraria. Sí, claro, puede pasar que tú pienses que estás en la buena y luego analizando descubras que no, que la buena es la otra o que las buenas son las dos. Y si las buenas son las dos, para mí es lo mejor, porque entonces puedo tener una exposición al sector que yo quiero diversificada en 2 posiciones. Entonces sería lo óptimo, pero no suele pasar tampoco. Pero sí me ha pasado muchas veces que voy a por una y me acabo llevando a la otra o a ninguna o a las dos. Pero yo analizo al competidor principal ahora tanto en tanto detalle como al original. O sea, hago 2 tesis. Incluso si no me interesa el competidor, porque luego, ya te digo, descubres cosas que son súper importantes. Yo me entero normalmente más cosas o más problemas de una empresa
por su competidor. Porque es una cosa curiosa también que pasa, que es una cosa que ya descubres analizando, que los analistas hacen mejores preguntas sobre el competidor a la otra empresa que en vez de a la propia empresa. No sé si porque le da cosa preguntarles de frente a la propia empresa o qué, no sé qué pasa ahí en ese mundo, sinceramente, pero yo me he encontrado mejores preguntas sobre UPS en llamadas de ganancias de FedEx. Entonces descubres cosas de UPS que no sabías porque en las llamadas de UPS no se tratan por una llamada de FedEx. Entonces de ahí ya tiro del hilo, claro, investigo. Digo, esto que está hablando, por ejemplo, me enteré del tema de que el servicio postal americano se iba a privatizar o está en intención de privatizarse en una llamada de FedEx. Y digo, ¿y esto porque UPS no ha dicho nada de esto? Y ahora resulta que se ha asociado UPS a eso y yo ya lo sabía por una llamada de FedEx, no por una de UPS. UPS lo explicó, pero más tarde, ¿sabes? Entonces es interesante esa dinámica. Pero yo siempre recomiendo analizar ambos. Y luego una vez... al principal. Al resto, pues bueno, en general lo puedes revisar. Una vez haces luego todo este estudio que comentas y ves que por valor intrínseco, por una TIR mínima que tú te estableces anual para entrar en una inversión, no te cuaja por la razón que sea, o sea, por una o por otra, ¿cómo sueles actuar? Aparte de seguirla con el tiempo, obviamente, ¿te sueles poner una alerta de un precio objetivo o cómo lo haces? Sí, bueno, lo primero es que como yo le doy cobertura permanente, normalmente, a no ser que la descarte, si la descarto directamente porque hay algo que para mí es una cosa que no se puede revertir o que es demasiado difícil, que me pasó con edilicia acrobática, que la descarté en su momento, entonces no le di cobertura, entonces ahí ya se acaba la tesis y punto. Pero lo normal es que incluso si no me dan las cifras, le siga dando cobertura, porque yo estoy muy seguro y se ha visto históricamente que siempre todas las empresas acaban dando oportunidad, todas, por alguna cosa o por otra, ya sea por una crisis general, por una intrínseca solo de ese sector o por lo que sea. Entonces, simplemente tengo paciencia. De MSCI, cuando lo acabé, por ejemplo, mi conclusión es que estaba muy cara y no la compré. Y la he podido comprar ahora en abril cuando la caída con Donald Trump. Pero por el camino me he tirado 7 meses o así que le he estado dando seguimiento, pero no la he tocado. No la he comprado hasta ahora, ¿no? Entonces, me pasa mucho eso, no tengo problema en dar seguimiento. Entonces, como yo ya doy seguimiento trimestral, voy viendo los trimestres si va cambiando la cosa o no. Inicialmente hago lo que dices, pongo una alerta de precio, ¿no? Porque si el problema es el precio, simplemente necesito un mejor precio. Así que pongo una alerta de precio que la voy actualizando porque conforme pasa un año, evidentemente el precio se actualiza. Efectivamente. Pero le pongo una alerta de precio y ya está. Si por lo que sea llega, pues oye, pues de maravilla. Y si no, pues la iré ajustando conforme vaya teniendo nueva información. Y la segunda opción puede ser que mejore mis estimaciones porque sean mejores de lo que yo esperaba por nuevos resultados y entonces eso mejora el precio y entonces pues ahora sí me salen las cuentas, por ejemplo. Y la tercera pues puede ser una noticia, que también pasa mucho, que llega una noticia importante como un UPS, y en UPS entré, en UPS no me daban las cifras y entré cuando se anunció que rompía la relación con Amazon, que justo en mi tesis yo hablaba de que esa relación tenía sentido que se rompiese, al final se rompió y la tumbaron. Dije, hostia, esa es la mía. Y ahí pude entrar. Luego con Trump pues ha dado más todavía, ¿no? Pero yo nunca sé cuándo está el suelo, evidentemente. Obviamente. Pero al final, como doy seguimiento, como digo, me entero de los cambios que van habiendo y estoy atento. Y al precio sí, tengo siempre puestas alertas de precios en las empresas que quiero tener a un precio más barato, porque si no, no puedo estar pendiente del gráfico. De hecho, no me gusta estar pendiente de los gráficos. ¿Cada cuánto miras tu cartera? Pues en febrero, que volví a comprar 4 meses después, pues llevaba 4 meses sin mirar. No me gusta mirarla porque me pone nervioso. En el sentido de que cuando entro al broker me sale instinto de tener que hacer algo, algún movimiento, algo. Una cosa que está mal. Entonces, como lo sé, yo no lo miro. Solo entro al broker cuando ya voy antes con la idea de que tengo que hacer un movimiento concreto. Por ejemplo, me ha saltado una notificación de MSCI, voy, entro al broker, hacer mi compra de MSCI y salgo. Exacto. Ahora, pues sí que es cierto que probablemente la vea más, pero por el tema de que comparto la cartera y eso. De que como tengo que hacer reportes a los miembros y tal, pues la veré cada un mes, no la veré antes. Cada un mes, cuando me toque hacer el reporte, miraré lo que ha pasado y ahí haré el reporte y punto. Bueno, pues muy bien. Que hay gente que me dice, a veces hago encuestas y pregunto cuántas veces miran la cartera y hay gente que me dice varias veces al día y me parece demasiado fuerte. ¿Cuántas la miras tú? A ver, yo tengo, o sea, al broker como tal, igual entro cada
pues eso, cada vez que tengo que comprar, vender o me vence, en este caso, por ejemplo, un depósito a 12 meses y lo tengo que mover a otro vehículo o lo que sea. Pero al broker te diría que no entro nunca y no sé ni cuánto dinero tengo ahí líquido, ni, o sea, a eso jamás. Y salvo que tengan que hacer alguna operación. Y luego, la cartera, pues igual la miro cada 15 días o así, pero nada, entro, ordeno, veo que todo está bien y cierro. O sea, tampoco me como en exceso la cabeza. A ver, si veo que ha habido un movimiento muy brusco de un tiempo para otro, pues ya me pongo a investigar más. Pero en ese sentido sí que soy un poco mal inversora. No, pero a ver, lo normal es que si hay un movimiento brusco te enteras. Incluso si no están viendo la cartera, yo me entero si pasa algo brusco. Si no es porque Investing me anuncia de que ha habido... Claro, otra cosa, yo tengo alertas de movimientos de más del, no sé si era del 5 o del 7%, que para mí eso es un movimiento relevante. Cuando veo noticias de se desploma Apple, le ha caído un 3%, digo, menuda broma. ¿Esas alertas dónde las pones? Yo las pongo en Investing normalmente o en TradingView, que también tengo. Y eso puedes fijar si tiene una volatilidad de X porcentaje, el que tú estimes, que te avise, ¿no? Sí, el porcentaje en Investing se puede. Si cae más de un 5%, te salta. De hecho, creo que ya de automática Investing la tiene puesta al 5%. Y yo aparte luego puedo poner otras adicionales. O de cuando llega un precio o lo que sea. Entonces, si yo me salta de repente en el móvil una alerta de que ha caído un 5% en una sola sesión, digo, vale. Alerta, miro, voy a ver si hay alguna noticia. Tal, reviso, si no hay, pues ya está. Volatilidad y punto, no hay problema. Yo la verdad que con la volatilidad, sinceramente, no tengo problema. Pero si hay una noticia, pues ya ahí tiro del hilo a ver qué ha pasado. ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Afecta a mi tesis? ¿O no afecta? Si no afecta, pues nada, seguimos igual. Si se afecta, pues hay que seguir tirando. Entonces, normalmente si hay movimientos importantes te enteras, a no ser que sean movimientos pequeñitos progresivos, ¿no? Que vaya cayendo poquito a poco, que entonces sí te puede llegar al broker y llevarte una sorpresa de, hostia, pues ha caído un montón y no me había ni enterado. Pero es raro, normalmente hay noticias que van saliendo y las noticias, yo sí que estoy atento a todas las noticias que llegan de mis empresas. De hecho, en Twitter me dicen muchas veces que publico las noticias muy rápido, pero sí estoy muy atento a las noticias porque realmente es lo que puede hacerme cambiar alguna cosa. Entonces yo sigo mucho las noticias de mis empresas. Las macroeconómicas me dan un poco más igual. Obviamente. Bueno, Noeli, una vez pasada esta parte de cómo elaboras un poco las tesis y todo lo que haces, tengo una selección, y para ir ya finalizando, de preguntas rápidas que aquí te vas a tener que mojar un poco más. Si no te sientes cómoda o no quieres contestar con alguna, pues tampoco te voy a obligar a contestar nada, o sea que siéntete libre de contestar a las que te apetezca. Te lanzo la primera, ¿vale? Y vamos terminando. ¿Cuántas empresas tienes en cartera? Creo que 8 o 9 como mucho, pero diría que 8. ¿Y dónde está tu límite? ¿Tienes una línea roja de decir, a partir de esta, ya? No tengo límite, pero vamos, no creo que llegue a tener nunca más de 15, 20, lo que te decía antes. Vale. Pero vamos, que ahora mismo estoy cómodo con lo que tengo. Si te dije que tengo mucha liquidez. Que tienes mucha liquidez. Sí, lo mismo puedo ser que entre nuevas y tal y se amplíe, pero no creo que, ya digo, no creo que supere las 15, 20, al menos en los próximos años. Si te dijeran que no puedes invertir más en renta variable, ¿en qué invertirías? En private equity. Vale, me gusta. Tus 3 empresas favoritas en cartera. Si tuvieras que dar al botón de vender todo y te tuvieras que quedar solo con tus 3 niñas, tus 3 favoritas, puede ser por valoración o porque realmente te encanten. Si tuvieras que vender sí o sí todas y quedarte con 3, ¿con cuáles te quedarías a día de hoy? Pues ahora mismo yo creo que me quedaría con MSCI, con Kering y con Watches of Switzerland Group. ¿Y las 3 que menos te gusten? De mi cartera yo no hay ninguna que no me guste. Pues si no, bueno, que no me malinterpretes. O sea, si te obligaran a vender 3 ahora mismo porque necesitas sí o sí el dinero. Si tuviese que vender sí o sí, yo vendería Newlat. No porque no me guste, sino porque tiene mucho menos recorrido que tenía cuando la empecé a comprar. Vendería UPS porque es más cíclica. Y vendería también Canada Goose, porque ya tengo mucha exposición al lujo y quizás es la que menos de entre todas las que tengo, menos potencial le veo. Vale, y ahora las 2 últimas. 5 empresas o el número que quieras
que tengas en el radar y que vayas a analizar próximamente. Bueno, una San Lorenzo, que lanzaré la tesis la semana que viene. De resto, déjame que te mire la watchlist porque nunca me acuerdo. Y sí tengo organizadas varias de las que haré próximamente. Entonces te lo puedo decir aquí. Déjame que lo mire un segundo. Sí, claro. Ya tengo ya. Lista roja. El San Lorenzo. Vale. Ya te he dicho. El duopolio, bueno, oligopolio, pues son 4 o 5, pero las dos que voy a analizar serán Otis y Kone. ¿Vale? No significa que vaya a ser en este orden, pero te digo empresas que voy a analizar en el corto plazo. Me gustan bastante, aunque no sé si el precio es lo suficientemente atractivo. También Louis Vuitton probablemente caiga pronto, porque ya doy cobertura prácticamente el resto del mercado aspiracional y creo que ahora se está poniendo interesante de verdad, entonces puede ser que entre también a analizarla ahora. Mercado Libre, me gusta mucho, es otra que la tengo ahí en la watchlist de las primeras a mirar. Uber, Airbnb, la tengo ahí en la watchlist de las primeras también. Capri es una situación muy interesante. ¿Cuántas empresas tienes en la watchlist? Bueno, la watchlist yo tengo 40 o más, pero las que tengo de que me quiero hacer este año son bastantes menos, evidentemente. Pero sí, yo en la watchlist tengo muchas que voy vigilando y si va cambiando la situación, pues las voy subiendo. Yo tengo como un ranking en la watchlist, ¿vale? Yo ahora te las he dicho desordenadas para que la gente no sepa en qué orden van a ser, vale. Pero yo tengo un ranking en la watchlist según lo que me va gustando y si cambia la situación o lo que sea, el precio se pone más atractivo, la voy subiendo puestos y esa es la siguiente, analizo. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy con San Lorenzo, entonces la siguiente que analizaría sería la primera que tengo en la watchlist y a su principal competidor, a no ser que pues por el camino pues haya una noticia en otra de las que tengo en la watchlist que se haya puesto mucho más atractiva y la suba de ranking. Entonces cambiaría en última hora de puesto. Pues te he dicho que está en desorden porque nunca se define el orden hasta casi el final. Pero sí, esas que te he mencionado, pero podría mencionar muchas más, pero esas estarían en mi watchlist ahora mismo. También el grupo de hoteleras, Marriott y Hilton, me interesan porque ya doy cobertura aquí en España a Meliá. Sí, lo he visto. Y es un sector que sigo esperando que lo pase mal. Entonces, me gustaría tenerlo analizado antes de que lo pase mal. Adidas, precisamente, porque doy cobertura a Nike y no a su competidor. Entonces, Adidas probablemente llegue de corto plazo. A lo largo, corto plazo es un año. O sea, puede moverse el mes que viene o dentro de un año. Y sí, bueno, tengo un montón más, pero ya tampoco. Entonces, para que sí, me has dicho un montón, para que suban imagen ese ranking, aparte de que te pique la curiosidad y de que te llamen la atención, la valoración, entonces, antes de elaborar la propia tesis en profundidad, también la tienes un poco en cuenta, ¿no? Si una empresa está carísima y cotiza un PER de 50 veces beneficio, o sea, ya no solo el PER, es un ejemplo. Sí, pero claro, o sea, yo es que no valoro por PER, yo valoro por la rentabilidad sobre el capital, entonces tengo mi propia fórmula donde hago algo así como un descuento de flujos, pero en base a la rentabilidad sobre el capital. Entonces, a mí que haya un PER alto puede no decirme nada, porque un PER alto puede ser que esté justificado. Igual que un PER bajo puede estar justificado. Entonces, sí que hago un cálculo preliminar cuando voy a hacer una tesis, pero ese cálculo no es definitorio en absoluto, porque yo para hacer un cálculo preliminar solamente puedo tomar como mucho las estimaciones del mercado o lo que ya hay, porque yo no puedo hacer mis estimaciones hasta que no las he analizado. Pues las estimaciones surgen del análisis y no al revés. Hay gente que hace las estimaciones primero y luego las justifica con un análisis. Luego, como en mi opinión debería ser, que es primero analizarlo, entenderlo y a partir de ahí, entendiendo, hacer tus propias proyecciones, ¿vale? Que a veces estás dentro del consenso, a veces estás fuera del consenso, no se sabe. Para mí eso, la verdad que me da bastante igual. Entonces, sí que suelo hacer un cálculo preliminar antes con mi fórmula, pero no es definitorio, porque puede ser, ya te digo, que puede cambiar, de hecho, muchas veces cambia radicalmente la cosa, pero sí que normalmente cuando empiezo a estudiarla, el cálculo preliminar al menos sí me dice que podría estar interesante. O sea, si mi cálculo preliminar ya me dice que tiene que darse muchas cosas para que realmente esté interesante, pues
baja de rankings en mi watchlist porque no es prioritario. ¿Sí? A no ser que la empresa me guste mucho, mucho, mucho y aunque sepa que no está en precio, quiero tenerla ya analizada y darle cobertura por si da el momento, porque ese tipo de empresas normalmente el momento dura poco. Entonces, así más o menos funciona. Vale, y ahora la última pregunta. ¿Existe la libertad financiera? Yo creo que sí, aunque no la conozco. Creo que sí y estoy seguro que sí, porque sí conozco gente que sí la tiene, muy cercana y de la que aprendo día a día. Y va en línea con lo que te explicaba al principio, ¿no? Que la gente tiene libertad financiera como no trabajar nunca más y tal, y sentarse en el sofá y vivir la vida y viajar y ya está. Pero yo casi toda la gente libre financieramente que conozco de verdad, o sea, gente con millones, trabajan más que yo mismo incluso. Y son felices así, ¿no? Porque hacen lo que les gusta. Entonces, por eso hacía esa reflexión al inicio y me gusta que ahora se vaya a cerrar de nuevo así. Porque yo creo y espero llegar a esa libertad y por eso invierto en un futuro. Estoy seguro que existe porque conozco gente que la tiene tangible, o sea, que lo veo en mi día a día. No la conozco, o sea, yo no soy libre financieramente ni tengo una cartera de $500,000 como la mayoría de gente de Twitter. En Twitter. Y la mayoría de gente de Twitter con 20 años tiene $500,000 de patrimonio. Yo creo que... Y ganan 4.000 euros al mes. Sí. Nóminas de 4.000, 6.000 euros al mes. Si eres mileurista, pues no saben cómo puedes sobrevivir. Pues no sé, son cosas raras que se dan por ahí por Twitter, pero no es mi caso. Yo no tengo esa libertad financiera. Sí aspiro a llegar, sí creo en ella. Sí creo que con consistencia y siendo responsable en la estrategia de inversión, incluso sin esperar rentabilidades maravillosas, se puede alcanzar. También es verdad que depende de lo pronto que se empiece, también hay que decirlo. Importante. Pero sí, creo que existe, se puede llegar, aspiro a llegar a ella y lucho por ello. Aunque probablemente cuando sea libre financieramente me veáis trabajar más que ahora incluso. Bueno, pero siempre será por vocación. Claro, porque en ese momento pensar que el 100% de mis horas, yo ya trabajo a tiempo completo en el proyecto, ¿sí? Pero aparte del tiempo completo en el proyecto, trabajo en otras cosas. O sea, yo trabajo mucho más de 8 horas al día, ¿no? Normalmente trabajo unas 16 al día. Pero cuando sea libre financieramente, esas 16 horas irán solo a esto, que es lo que me gusta. Por lo cual podéis ver un ritmo que será del doble del que veis ahora mismo. Exacto, al final es hacer cosas que te llenen, ¿no? Que te hagan feliz, que tengan propósito para ti, independientemente de ese desempeño económico, ¿no? Si te da algún beneficio, estupendo. Que no te lo da, pues tú vas a seguir ahí, R con tu hobby, porque ya está. O sea, yo creo que la libertad financiera, yo creo que lo define muy bien, es libertad, es hacer lo que quieras hacer. Que no estés definido limitado por un trabajo, limitado por tu jefe, limitado, a no ser que te guste, que también puede ser. Hay gente que disfruta y está muy bien trabajar en proyectos de terceros. O sea, se puede también ser feliz haciendo eso, O sea, no todo el mundo tiene que ser emprendedor, eso es, ni tener su propio proyecto, ni historias de estas. Yo porque a mí me gusta y a ti porque a ti te gusta. Exacto. Pero hay gente que es muy feliz trabajando para un tercero y luego se va de su trabajo y se desconecta totalmente. Porque de tu proyecto personal jamás desconectas. Es otra cosa. No desconectas nunca. No desconectas nunca, jamás. Ni de vacaciones desconectas. Yo de vacaciones pienso más en mi proyecto que cuando estoy en mi proyecto. Entonces, hay gente que disfruta y yo lo reconozco y a veces incluso hasta lo envidio. Están en su trabajo, cierran su trabajo y desconectan completamente, ¿no? Y es como una paz que, oye, entonces puede también ser una opción, ¿no? O sea, yo aquí trato de romper mitos que se dicen por ahí que yo creo que no están basados, no se llevan a la vida real. Lo de no, hay que emprender, hay que emprender si vales para emprender y te gusta emprender, porque no todo el mundo vale para emprender. Porque decíamos que no todo el mundo, a lo mejor a todo el mundo le conviene invertir en acciones, a no todo el mundo le conviene emprender. Entonces, bueno, creo que también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la palabra libertad lo define muy bien, por eso me gusta el nombre de tu podcast, Objetivo Libertad Financiera, porque libertad es precisamente lo que aspiro y lo que yo creo que todo el mundo debería aspirar, a ser libre de hacer lo que realmente quiere, no estar anclado o forzado a trabajar en algo que no le gusta o dedicar la mayor parte. Al final el trabajo es lo que más tiempo nos quita de nuestra vida. Eso es. Si es algo que no te gusta, pues piensa que la mayor parte de tu vida la estás perdiendo en algo que no te gusta. Intercambias tiempo por dinero. Dormir, eso es. Un tercio se te va a dormir, que no lo puedes retirar. Otro tercio se te va a ir en algo que no te gusta en absolutamente nada. Y el otro tercio probablemente esté demasiado cansado como para hacer lo que sí te gusta.
Entonces, la libertad para mí es eso, ¿no? Poder dedicar el tiempo de ese tercio que iría a trabajo, a hacer lo que me gusta, para tener 2 tercios de hacer lo que me gusta y 1 tercio de otra cosa que me gusta, que es dormir. Que a mí me gusta también. A mí también. Pues lo has descrito súper bien y me ha gustado mucho. O sea que gracias por estar aquí. Me ha encantado hablar contigo, Noeli. Estaría muchas más horas, pero lo dicho, ni te quiero aburrir más, ni quiero aburrir más a la audiencia. Así que de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Si quieres contar brevemente también dónde la gente te puede encontrar para leerte, dónde publicas contenido y demás, para que te tengan. No obstante, claro, lo comentaré en la descripción del episodio en todas tus redes sociales. Sí, vale, pues el canal de YouTube se llama Vanguard Economy Research, que tenéis todo el contenido en vídeo. La web es igual, Vanguard Economy Research, pero con un .com al final, ¿vale? Y luego Twitter es Vanguard Economy y el canal de Telegram es Vanguard Economy Research. O sea, nos movemos no es todos muy los mismos difícil. nombres, o sea, que no es muy complicado de memorizar. No puedes volver a cambiar todo, que si no tienes que volver a empezar. Sería un infierno. Y cuidado que deciden algún problemilla que a lo mejor me toca, pero espero que no. Estoy tratando de resolverlo. Bueno, pues que no sea nada. Gracias. Y nada, pues agradecerte a ti por la invitación. Realmente me lo he pasado súper bien. Yo sí que podía estar aquí varias horas hablando. Además que me conoces y hablo muchas horas. O sea que para mí no te enrollas, para mí estás perfecto. Así que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo también aprovecho y te invito a mi canal cuando quieras venir, que yo creo que a ti no te han entrevistado y yo estaría encantado. Yo creo que puede ser muy interesante también conocer tu historia si te apeteciese algún día. Vale. Y nada, muchísimas gracias por todo y a la audiencia decirle que te dé like, que ayuda muchísimo a los creadores. Por favor, darles like, darles comentarios, deja un comentario que no te cuesta nada, te cuesta menos de un minuto y al podcast Objetivo y Libertad Financiera le va a ayudar mucho. Gracias, Noeli. Hasta luego. Nada, un placer. Espera, no te vayas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado útil, te invito a compartirlo con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de este conocimiento. No olvides darle a me gusta en la plataforma desde la cual me estés escuchando y suscribirte para no perderte futuros episodios. Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para acercar la educación financiera a todos de forma clara y directa. Déjame también un comentario para saber qué te ha parecido este episodio. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia de alguna temática, no dudes en dejármela en comentarios. Estoy deseando leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio.